Muy buenos días. El debate sobre la gestación subrogada, o mejor dicho, los vientres de alquiler, ha vuelto a la opinión pública. Todos hablan y debaten hoy sobre el caso de Ana Obregón, que a sus 68 años se ha ido a Miami para ser madre de una niña por vientre de alquiler. No es la primera celebrity que recurre a este proceso, lo hicieron muchos otros, como el actor Javier Cámara, Nicole Kidman o las Kardashian. Nadie armó tal revuelo, ni político ni mediático entonces, y quizás sea porque la presentadora y actriz cargó públicamente hace 2 semanas contra PSOE y Podemos por no destinar recursos suficientes a la investigación contra el cáncer, pero sí millonadas para campañas inútiles. La gestación subrogada es el procedimiento por el que se contratan los servicios de una mujer para gestar una vida que luego se entrega a las personas que la han contratado a cambio de un alto precio y de no volver a tener ningún tipo de relación. Es un negocio que en nuestro país está prohibido y así debería seguir siendo ante un asunto en el que la mujer sí se cosifica como si fuera una esclava temporal y se aprovecha una situación de vulnerabilidad ante los deseos sin límites de personas que priman sus propios intereses sin ningún tipo de ética. Un deseo por el que se paga como si la vida fuese un producto o un objeto a la carta, corrompiendo toda la naturaleza del ser humano. Pero quizás lo más interesante de este debate social y político, además de la falta de ética o moral de este comercio de vidas, es cómo esa falta de ética o moral, ese derecho del niño del que tanto hablan hoy, no se traslada a todo lo que afecta a un niño. Entre esos interrogantes éticos se plasma el derecho del mismo a tener una vida digna y ser educado por sus padres, derecho que en ningún caso se plantea con la fecundación in vitro o con el aborto. Escandalizados todos por pagar una vida, pero callados y defensores de pagar por una muerte. Si la maternidad no puede considerarse un deseo que se antoje y del que se disponga, tampoco puede ser de forma negativa. Es decir, que si desear y disponer está mal, también lo está el hecho de decidir sobre una vida para terminar con ella. Nuestra dignidad está amenazada, la de esa mujer que lleva una vida dentro, tratada como si fuera una esclava moderna, la de ese niño tratado como una mercancía. Una sociedad no puede dar barra libre a esta aberración ética, no puede permitir cruzar todas las líneas rojas ni asumir otra barbarie más. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, debatiremos sobre ese tema que se ha posicionado como el asunto de las últimas horas. También hablaremos de economía, porque hoy hemos conocido los datos del INE que demuestran que el indicador adelantado del IPC que muestran cómo la inflación está en un 3,3%. También hablaremos de las leyes trans y muchas otras cuestiones. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Estoy impresionado por tu editorial. Me ha parecido realmente formidable. Pues y es un resumen ajustadísimo de las cosas que están ocurriendo y realmente podríamos ya poner una película y dejar de debatir. De verdad, enhorabuena, Alba. Es un fantástico editorial. Lo de Ana Obregón, pobrecita, ¿no? Está como Escarlata O'Hara, nunca más volveré a pasar hambre y todo eso, ¿no? Bueno, nunca más volveré a estar sola. El que estará solo probablemente será, si Dios no lo remedia y dado lo avanzado de su edad, el que estará sola será su hija, es la niña la que estará sola. Es una pena que estemos aceptando el egoísmo como forma normal de comportamiento humano. Es decir, lo normal ahora en esta sociedad es que la gente sea egoísta. Hemos llegado a esa conclusión. La generosidad propiciaba una sociedad sostenible, una sociedad que crecía, una sociedad que mejoraba. El egoísmo produce una sociedad que envejece, una sociedad que se queda sola, una sociedad que empobrece. Pues depende de las ideas que tú pongas en la práctica y de las ideas que lleves a la legislación. Produces egoísmo, produces generosidad, produces solidaridad, produces amor. Estamos en una sociedad que produce mucho, mucho egoísmo. Y además el tema se trata con tal frivolidad, con tal superficialidad, con tan poco sentido profundo de las cosas. Eso es lo que hay. Así que... Estamos también muy pendientes del estado de salud del Papa, que ayer parecía ingresar por un control rutinario en un hospital de Roma. Parece que tiene un problema respiratorio, lo publica nuestro medio de referencia Rebelión La Granja. Y además también recordamos hoy, Julio, esa visita a mí me Papa Francisco. Vamos a ver, como cuando va Biden o cuando va Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea, se presentan a ver al Papa en pre-campaña electoral Ayuso y Almeida. Bien, ¿para qué?
¿Para qué van a visitar al Papa? Para que haya una foto, ¿vale? Bien, haya un vídeo como este, chiquitín. Y se encuentran con un Papa que les dice a Almeida, le dice, oiga, usted es el sucesor de la gran Manuela, ¿no? Claro, el Papa tiene bastante sentido del humor. A mí me pareció interesante. Claro, van dos políticos que están en un partido político que acepta el aborto, que ya ha dicho que acepta esta ley del aborto, ese partido político, y ellos no han salido a decir yo no estoy de acuerdo, ellos son católicos y van ahí en virtud de que son católicos a enviar una foto a los católicos españoles de que ellos son católicos y que son profundamente amantes del Papa. Se van allí y ¿qué se encuentran? Pues con un Papa que les dice, oye, pero si vosotros, ¿qué católicos sois? Quiero decir, no hagáis este numerito, si no es necesario. Si hay mucha gente que va a votar a Almeida y va a votar a Ayuso por razones fundamentalmente económicas, organizativas, de libertades sociales, que están muy bien. Pero no me vayas a ver al Papa, ¿para qué? Pues si tú estás de acuerdo, ya has dicho públicamente, Isabel Díaz Ayuso, que estás de acuerdo con que una niña de 13 años aborte. Si ya lo has dicho, si tienes una ley trans que va contra todos los principios éticos defendidos por la doctrina católica, ¿por qué hacéis esto? Pues, ¿para qué? Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Y claro, ¿con qué se encuentran? Pues que tú eres el sucesor de la gran Manuela, claro, y con ese rutilante sentido del humor que tiene su santidad. Si te parece, vamos a recordar esos segundos. Señor alcalde de Madrid. Heredero de la gran Manuela. El heredero de la gran Manuela Carmena, que le decía el Papa Francisco. Sí, un detallazo, claro. Por no decirle, oye, pero ¿a qué venís aquí a haceros una foto para los católicos si resulta que mantenéis la ley del aborto, la ley trans y... ¿Para qué? Quiero decir, ¿para hacer la foto? Pues mira, el heredero de la gran Manuela, toma de frasco, Carrasco. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, pues hoy es un día francamente imaginativo, porque en las televisiones todo el mundo exalzaba la, entre comillas, bajada del IPC y de la inflación, y claro, resulta que festejar eso es un poco absurdo, porque, como supongo que explicará Juan, pues nada, es una falacia como otra cualquiera. Sí que es verdad que me ha asombrado que había un comentarista en televisión española que ha dicho, no es que haya bajado, sino que ha subido menos. Un comentarista, no el presentador del propio programa. Y me ha dejado a mí alucinado tal exceso de objetividad, porque el resto han saltado diciendo, hombre, más es parece que sea una noticia negativa y tal, con lo positivo que es. Digo, pues nada. Ya lo contará Juan. Pero el segundo tema que quería haber abordado, pues con tu editorial, que ha sido magnífico, tú lo has cargado, con lo cual ya no tengo nada que añadir, porque ya lo has dicho. Siempre hay algo que añadir. Muy poco. Hombre, solo hay que añadir una cosa. Si los abortados votaran, probablemente tendrían mejor suerte. Juan Iranzo, muy buenos días. Hola, buenos días. Y efectivamente luego hablaremos de los precios, pero yo sí que traigo una buena noticia, que la IDEF es televidente, nos ve nuestros programas. La IDEF vio Más se perdió en Cuba, ese programa especial que se dedicó a las pensiones, y a continuación sacó una nota diciendo lo que dijimos nosotros, que la reforma de las pensiones era insostenible. La IDEF ha visto este programa muchas veces porque, Julio, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que el paro en España, las cifras oficiales son falsas? Muchísimo tiempo. Hoy ha salido también diciendo que hay mucha gente que tiene ese contrato fijo indefinido, pero sin actividad, que es otro eufemismo, sin actividad, y que de esos pueden ser unos 600.000, cuando además oficialmente, que nunca se ha vuelto a hablar, alguien filtró del Ministerio que cuando menos había 433.000. Y luego, por otro lado, ha dicho que de verdad, de la población activa, 23 millones, hay 4 millones que o trabajan muy poco, o están buscando, o no se atreven a buscar empleo porque piensan que no lo van a encontrar, etcétera, etcétera. Por tanto, que aunque la cifra oficial de paro en España es del 13% y ya más que duplica a la cifra europea, que es del 6,5%, en cualquier caso, la cifra es muy superior, probablemente al 15 y pico %. Pero nos lo ha ratificado la IDEF. No solo lo hemos dicho aquí, sino ahora también la IDEF. Y eso me ha llamado muchísimo la atención positivamente. Javier Puente, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alba. Pues un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo hoy traigo algunas noticias positivas para ser un poco optimistas también, Pero bueno, a raíz de cómo has comenzado, que comparto 100%, ¿no? Toda la intervención que has hecho en relación a los vientres de alquiler. Y
Y el tema que me preocupa, y lo ha dicho, lo ha dicho muy bien, ¿no? El tema de que hay poca reflexión en temas de tanto calado, ¿no? Porque aquí, no, yo estoy a favor, y nada, yo estoy en contra, y todo a raíz de una portada en una revista, ¿no? Dices, o sea, pero un tema de tanto calado, ¿cómo se puede salir a 5 minutos sin ningún tipo de reflexión? Porque nadie está hablando de esa mujer y las consecuencias que tiene la mujer a la que se le mete un óvulo, Un embrión. un embrión, ¿no? De una pareja X, las consecuencias psicológicas. ¿Qué pasa si vienen 2 niños? Que entonces la pareja dice, no, es que yo solo quería una, entonces tienes que matar al otro. Oye, pero ¿cómo que tengo que matar al otro? Casos reales, ¿no? Yo ayer hice un hilo en Twitter y en Facebook, la verdad es que bueno, ahí es un debate ahora mismo, ¿no? En radios y demás, poniendo un caso real, ¿no? De una pareja que contrataba a una mujer, un vientre de alquiler, una mujer con pocos recursos, que es lo habitual, no he conocido a nadie, mira que he llamado a las amigas y lo he puesto en grupos de WhatsApp, ni una me ha dicho que lo haría, bueno, no lo haría, ¿no? Pero mucho menos lo de forma altruista, tampoco, lógicamente, tampoco. Pero como digo, un caso real, venía una discapacidad física al niño, entonces la pareja dice, no queremos el niño, abórtalo. Claro, la madre dice, está colgado, está la historia colgada en Twitter y tal. La mujer, el vientre de alquiler, dice, no, que yo no puedo matar a esta. Bueno, pues tuvo al niño con discapacidad, que eso es lo que dices, bueno, hay gente todavía con moral y personas por las que merece la pena luchar. Y esa mujer se tuvo con pocos recursos, o ninguno. ¿Y se ha quedado con el niño? Se quedó con el niño y con una discapacidad para sacarlo adelante. Está compartido en mis redes sociales. ¿Es una mujer española? No, es de fuera, Que no pueden. Aquí no se puede, aquí está prohibido el tema de eso, ¿no? Entonces, o sea, claro, todos esos casos, dices, es que esto, no, aquí anchas Castilla, todo vale, lo que le apetezca a cada uno. ¿Cómo que lo que le apetezca a cada uno? Oye, es que si a mí me está molestando el vecino de segundo, a mí igual lo que me apetece es, oye, mira, le echo aquí del piso, ¿no? Porque es lo que me apetece a mí, lo que da mi libertad y tal, ¿no? Oye, es que tenemos que convivir entre todos. Y unos temas tan morales como estos, que no haga, o éticos, que no haya una reflexión en el que estás comprando o contratando a una mujer con pocos recursos, las consecuencias que eso tiene. Estás permitiendo la compraventa de seres humanos. Yo particularmente seguiré luchando por la dignidad de la mujer y por la dignidad de este niño y que no se cosifique al ser humano ya que sea. Pero ahora mismo en España es un delito. La esclavitud y el vientre de alquiler, sí, aquí no se puede. De hecho, todo el mundo... ¿Está tipificado en el Código Penal? Está tipificado que no se puede. Que no se puede. Por eso te digo, es un delito. Si no se Se puede- comporta dentro de un delito y tiene unas penas. No tengo ni idea. No me suena, lo de las penas no me suena. No, hombre, es que si no... Sí, es- Sí, claro. tiene penas, no sé exactamente cuántas, ahora A ver si alguien se lo nos Sí, pero el contamos. tema regulado está, Pero sí. y, Está regulado y que está no se regulado puede, de que no sí. se puede. O sea, pues En ningún es- caso, además. De Ya, hecho, pero que ayer bueno, hubo que sí, detenciones sí. en este sentido en Pero en España. cambio sí ¿Ah, sí? puedes... Dejadme que salude también a Mariano Calleja. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues, Está a punto de lanzarse ya, Mariano. Sí, estoy aquí, que ya me estoy conteniendo. venga. Que sí, que no, que sí, que no. No, es verdad que la gestación subrogada es ilegal en España, o sea, en todos los sentidos, pero es un tema que curiosamente pone de acuerdo a izquierda y derecha, PSOE, Podemos, con Vox. O sea, coinciden en esto. No están de acuerdo ninguno, no quieren Pero tú gestación sabes si es subrogada. un delito que está tipificado A ver, penalmente. es un delito, lo que no sé es las penas ¿Tiene que penas? hay. O sea, De De 5 a 10 lo- años. ¿De prisión? Sí. O sea, que tú meterías en la cárcel a una mujer por gestar el embrión que le han dado otros. Bueno, Pregunto. Pues según esas según penas, De sí. 5 a 10 seguro años, lo pero que- si aborta al niño y lo mata, no. Al revés, es A un ver, derecho. Qué raro, ¿no? sí, pero así están las cosas. Pero, Es lo que ha dicho el a ver, editorial. no, es por sin- entenderlo, ¿eh? Al Eso lo ha final- explicado el editorial. Al final, en este debate, como decía, están de acuerdo, hay un consenso, yo creo que mayoritario en la sociedad española en contra de la gestación subrogada, un consenso pues, que no existe en el tema del aborto, por ejemplo, que eso está clarísimo. Y sin embargo, en el partido que según las encuestas va a ganar las elecciones, que es el Partido Popular, pues el PP también está dividido, porque se vio en el último congreso donde hubo debate ideológico en el 2017, se partió en dos, que por cierto la ponencia, la enmienda en contra de los vientres de alquiler, pues la defendió Javier Puente, que le tenemos hoy aquí, o sea, fue la parte del PP que se opuso a los vientres de alquiler. ¿Y ganaste? Pues ayer Cuca No, Gamarra. bueno, realmente lo escribimos junto a Luis Peral, Lourdes Méndez y José Luis Sastre. Bueno, la redactamos. Realmente éramos un grupo, lo que pasa es que firmamos 4, podíamos haberla firmado 500, vamos, porque realmente el debate estaba abierto y la mayoría, luego yo cuando la llevé a Cantabria se ganó. O sea, que luego la mayoría de la gente
está en contra de que se pueda de todos estos temas, y más cuando lo explicas, ¿no? He puesto un ejemplo clarísimo que cualquiera que lo escuche dices que es un ejemplo clarísimo, real y que puede pasar muy a menudo, ¿no? Pero aquí no se ganó. En el Congreso del PP. No, aquí no se debatió. O sea, aquí se quedó en que se iba a formar un grupo de trabajo de expertos para llegar, ¿no? Porque había gente a favor y gente en contra. Entonces, al final, para evitar votación y división y tal, no se votó. Pero bueno, yo lo voy a decir de otra manera. El PP se escapó del debate, como ha hecho con otros temas, con permiso de Javier. Totalmente. Se escapó del debate Mariano. y llegó a una enmienda transaccional que no decía absolutamente nada, una patada hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que ahora, desde 2017, 6 años después, pues el presidente del partido, la dirección de Génova, pues se ha decantado a favor de una regulación siempre que sea altruista. Es decir, saltándose una vez más la ponencia social que está aprobada por el Congreso, pues desde Génova se ha tomado partido. Se está de acuerdo con una regulación siempre que no se mercantilice y que sea altruista. Altruista, pues como decíais, ¿alguien conoce a alguien que lo haría de forma altruista? Hombre, pues no sé, a lo mejor la hermana, que tal... pero es bastante complicado que pueda llegarse a esa situación. Y me llama mucho la atención pues esa transformación social que se está produciendo en el Partido Popular en diversos temas. Veamos precisamente cómo se ha abierto el debate de la gestación subrogada y cómo en la política han tratado este asunto. Saltan chispas en el famoseo nacional. Ana Obregón ha sido madre en Miami de una niña por gestación subrogada cuando acaba de cumplir los 68 años. Una portada de Hola que nunca había dado tanto que hablar y que ha reavivado la polémica sobre los vientres de alquiler. Una práctica que es legal en Estados Unidos, pero que aquí en España se prohíbe desde 2006. La salida de la actriz del hospital en silla de ruedas, como marca el protocolo del hospital, o la invisibilización de las mujeres que gestan y paren y su sustitución por quien paga, ha terminado por incendiar el panorama político. Las reacciones no se han hecho esperar. PSOE y Podemos se han mostrado tajantes y contrarios a esta práctica. No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España, la nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. El Partido Popular, sin embargo, se abre ahora a regular esta práctica siempre que sea de forma altruista. Así lo han indicado fuentes del partido de Feijóo después de que Cuca Gamarra subrayase que es un asunto muy complejo. Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos. Vox ha aclarado su posición y asegura que quedó fijada en 2020 cuando pidió la proposición no de ley en el Congreso. En ella pidió prohibir y sancionar a todo aquel que realice actos de intermediación de gestación subrogada. El revuelo se ha trasladado rápidamente a las redes sociales, que se ha llenado de críticas a la actriz acusándola de ser egoísta. Algunos usuarios lo han tachado de aberrante, pero también lo han comparado con el cuento de la criada. Otros han asegurado que no es madre, sino simplemente una mujer con dinero que ha comprado un bebé. El caso ha abierto, sin lugar a dudas, un gran debate: la legalidad de los vientres de alquiler y el límite del deseo para ser madre. Ha sorprendido mucho esa postura que toma el Partido Popular, que dice que están abiertos a debatirlo y a estudiar todos los casos, que se abre a ellos si es de forma altruista, y esta misma mañana Borja Semper, en una entrevista, ha querido aclarar esta posición. Y el tema de la gestación subrogada es un tema extraordinariamente complejo, que tiene muchas aristas, que responde a muchas realidades y que además unos y otros lo abordamos o nos aproximamos a él en función de la religión que cada uno profese, su manera de interpretar el mundo, la moral, la ética, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Popular, en concreto, desde el año 2018 viene defendiendo lo mismo. Y es que a ver si somos capaces de abordar esto con seriedad, como te decía antes. Con rigor. Pero ¿van a impulsar ese debate? Que no tenemos ningún problema en incorporar nuevos debates y nuevos... ¿Sí? Pero otra cosa es que esto sea una prioridad ahora en el debate público español. Yo tengo la sensación, y esto te hablo a título personal, que hoy en España no se dan las condiciones para debatir y reflexionar con seriedad y con rigor. Llama la atención la postura del Partido Popular, pero también la del propio Partido Socialista, que hace años sí defendía la gestación subrogada. La Sexta Columna pone a prueba a los principales partidos. Además de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, invitamos a los candidatos de Unidad Popular, Alberto Garzón, y de UPyD, Andrés Herzog. Los 6 se someten a un test de sí o no sobre otros debates presentes en la sociedad española. ¿Gestación subrogada regulada? Sí. Sí, recomendamos. Sí, para proteger al menor. Sí, pero tenemos que estudiar cómo.
sí hay que regularla, siempre que no suponga un lucro para nadie. No. Bueno, ahí el Partido Popular al final somos una institución y, o sea, cuando dices Partido Popular, bueno, ahí hay diferente diversidad de opiniones y yo, como he dicho al principio y reitero, yo voy a luchar por defender la dignidad de la mujer, por no cosificar al niño, porque no se puedan comprar seres humanos y creo que representa una parte muy importante del Partido Popular, como se vio y bien dijo Mariano en el Congreso, pero que es donde hay que debatirlo y analizarlo y estudiarlo y tomar Pero el responsable posición. de comunicación del PP ha sido contundente. Estamos dispuestos a pero bueno, abrir y el los debate estatutos, para que como digo es una institución y el Partido Popular mucho más amplio. Vamos. Respecto al O sea, giro... esa es la Sí, pero también en los estatutos estamos se abiertos manifiestan a contra del abrir el aborto debate. y Pero luego están a respecto favor. al giro, porque yo creo que se puede hablar también de giro y del Partido Popular. A ver, las informaciones que sacamos pues casi todos los medios hoy sobre el cambio en el PP es porque ayer tuvimos una conversación con fuentes, vamos a dejarlo con fuentes del partido, fuentes muy autorizadas, fuentes de Génova, que confirmaron que se abren al debate, que se abren a regular la gestación subrogada siempre que sea altruista, o sea, ponen esa condición, pero que desde luego están abiertos. Esta posición coincide con la que mantuvo Alberto Núñez Feijóo en aquel congreso de 2017 en el que se debatió este asunto. Feijóo defendió entonces la enmienda donde se proponía la gestación subrogada sin fines lucrativos. Es que esto estaba de parte, o sea, Feijóo tomó partido en ese debate también, como Cristina Cifuentes o como Juanma Moreno. Entonces ahora el presidente del partido, que ya se declaró pues a favor de mantener la ley de plazos del aborto, a pesar de que el Congreso del PP había dicho algo totalmente distinto, pues el presidente del partido está a favor de una de las dos posiciones del partido respecto a la gestación subrogada, y es el presidente nacional del partido. Entonces el PP está cambiando en su aspecto social. Está cambiando en su aspecto social porque el presidente del partido pues, tiene una visión que no coincide con él, la totalidad, ni con lo que marcó el Congreso Nacional del PP en su último congreso ideológico, que fue el de 2017. Y pesa más el presidente del partido que el Congreso. Hombre, probablemente porque es el que va a ser presidente del gobierno. Ya, pero eso en teoría no es así, en los estatutos. ¿eh? No, en los estatutos pesan claro, los congresos y el presidente... Pero el que está presidente claro que marca la funciona política, así. es decir... No, está claro que funciona así, pero que no. A ver, el tema, hay cuestiones de fondo, pero incluso hay una anecdótica muy simple de entender. Lo de altruista, ¿qué quiere decir? Que los gastos del parto los paga... Que no se le paga a esa mujer y que esa mujer lo quiera hacer por voluntad propia, porque una pareja, por simple deseo de ser madre, pues... Ya, pero la pregunta retórica. Y es decir, todos los gastos que supone el estar preñada, esto los paga la señora en cuestión por altruistamente, ¿no? Ya se lo cree alguien eso también, ¿no? Bueno, pues para empezar. El problema de todo ese tipo de cosas es que una vez tú abres la veda a una opción, entran todas las opciones. Claro. En el momento que tú dices que esta mesa no se puede rayar, excepto si lo rayas con un bolígrafo verde de la marca Dupont y que no tenga puntita, te has cargado la mesa. Porque el siguiente paso será porque va a ser verde, el siguiente paso será porque va a ser Dupont, el siguiente paso será porque no sé qué. Pero ya sé que eso no es una razón de fondo, pero es una razón que la gente entiende más que las razones de fondo. Eso es lo mismo que la eutanasia. La eutanasia en España está tan regulada que casi es maravilloso el que puede pedir la eutanasia, hasta que vayan cayendo las regulaciones, y en todos los países que se ha regulado tan maravillosamente, al final se ha desregulado todo. Es decir, si un señor puede decidir que el otro se mate, al final puede decir que el otro se muera. Ha pasado en todos los sitios que se ha abierto la veda, y aquí va a pasar absolutamente igual. Pero hay un debate, además, un debate añadido a todo esto. ¿Qué ocurrirá cuando la gestación se pueda producir? Que en el futuro imagino que con los avances científicos se podrá hacer. Cuando la gestación se pueda producir desde el principio hasta el final en una incubadora. Cuando ya no haga falta pues una madre gestante, por decirlo así. Es decir, eso será gestación subrogada, pero con incubadora, desde el principio hasta el final. Es decir, son debates éticos que si se abren, los horizontes son absolutamente inquietantes, ¿no? Porque ¿en dónde van a poner el límite los que están a favor? Es decir, ¿dónde van a parar a la hora de defender este tipo de gestación? Claro, ahí tenés que ver los derechos del padre, de la madre, del niño, que prima, que no prima, porque es evidente que no es alquilar a una señora su vientre si es una máquina. Si nos vamos a la ley, artículo 221 del Código Penal, que lo que establece es que los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo descendiendo cualquier menor, aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de la filiación, serán castigados con las penas de prisión de 1
a 5 años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 4 a 10 años. Es decir, esta pena sería para esa madre gestante, si lo queréis llamar así, es decir, para aquella mujer que está embarazada o para aquellas personas o para el centro que así lo promueva, pero en ningún caso parece que hubiese pena para aquella persona que pague por ello. Vamos, no, claro. Yo lo que estoy leyendo no está contemplado en ningún momento. Es que si hubiera pena, Obregón estaría ahora mismo a punto de entrar en la cárcel. Que Obregón en España no tiene pena el que quiere, tiene pena el que mete... La madre gestante. Claro, la gestante, no la que compra o la que pide. Sí, pues si no es lo que dices tú, la que compra estaría Ana Obregón en la cárcel. Si Ana Obregón tendría un problema para volver. Claro, porque ahora mismo lo que pasa es que el delito se ha cometido fuera de España, ¿no? Fuera de la jurisdicción española. Lo que pasa es que allí no es delito, claro, allí es diferente. No es delito. Por eso te digo. Claro. Y de hecho hubo un momento en que los niños nacidos así no podían inscribirse en el registro español, si os acordáis. Claro, tiene todo el sentido. Pues hay más de 2.500 niños. Hubo una enmienda de Cerolo. Con lo cual lo que has conseguido es que la gente cometa el delito fuera. Claro, en Ucrania, por ejemplo, se cometían muchos. Supongo que lo de la guerra lo ha complicado bastante y Estados Unidos también ha salido beneficiado en esto. Que no sé si era un gran negocio, pero en fin. Porque aquí también cuentan que el gran negocio está, no en las madres gestantes, que no se sabe si hay gran negocio, porque se suele explicar poco, pero sí en todo lo que rodea el tema, Pues en que los al abogados parecer necesarios, este procedimiento en los son centros... unos 200.000 euros en total. Claro, que nos cobra. Pues mucho intermediario. Como ocurre desgraciadamente con las adopciones. Claro, aquí lo que se aprovechan es de una situación de unos padres desesperados que quieren tener un hijo, es decir, que están a favor de la vida y que no pueden biológicamente conseguirlo a través de los avances científicos que ya se han producido. El otro argumento que me parece interesante es precisamente tirando por el tema de la adopción, porque dicen, no, es que estas personas que pueden, que tienen dinero, pues es mucho mejor que acudan a la gestación subrogada antes de someterse a un proceso del aborto que es larguísimo. Pero entonces cambiemos el sistema de adopción y no pero eso se arreglaría facilitando la adopción. Eso es lo que ahora que también es verdad que hay que ser prudentes, porque a ver, que me parece que en tu Telegram salen cosas muy raras de según qué tipo de adopciones y según qué tipo de gestaciones y tal. O sea, que es importante regular muy bien todo ese tipo de cosas y exigen unos tiempos. Pero es evidente que lo que es absurdo es todo ese tipo de gastos y shows cuando en España hay muchos niños adoptables que no los adopta nadie. Eso parece que es evidente que por ahí falla algo. De todos modos, yo tengo la sensación de que ese debate durará poco, O sea, como es bastante incomprensible que la izquierda por abortista esté anti eso va a durar muy poco y eso se va a aprobar, no sé si en un año. El debate puede durar muy poco porque las condiciones que estamos creando... Bueno, vamos a ir un poco más atrás, ¿no?, del debate este. ¿Qué condiciones estamos creando para la fertilidad de una sociedad, la nuestra? Dificilísimas. Pues estamos creando las condiciones contrarias a que esta sociedad pueda ser sostenible y fértil. Por muchísimas razones. El otro día es anecdótico, pero me parece que lo explicamos aquí, lo podéis encontrar en la red. Daban un informe científico de que los hombres, los varones vascos, su semen tenía un 70% menos de capacidad fertilizadora que hace 10 años. Vamos a ver, si el semen de los varones en el País Vasco o en el resto de España ha perdido un 70% de capacidad para fertilizar a una mujer, decidme cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, y habría que ver el óvulo de las mujeres. Entonces, sí, no. Leerlo. Está, me parece, no sé si lo tenéis a mano. Alguna causa tendrá que tener, ¿no? Seguro que tiene alguna causa, pero luego, ¿a qué edad se está casando la gente? Humo, todo. ¿A qué edad se está casando la gente? Sí, 30 y pico. ¿A qué edad se están casando las mujeres? ¿Qué está pasando con la fertilidad de las mujeres? ¿Por qué ha habido un boom de las clínicas de fecundación in vitro, de FIBET? ¿Por qué?
tan sencillo como que las mujeres ya están en su última fase de fertilidad cuando se casan o cuando deciden tener un hijo. Y que además han usado medios para no tener hijos que desfertilizan. Las consecuencias del uso constante de anticonceptivos. Que eso ya lleva años, toda esa historia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo lo posible para que al final haya unos tíos que se estén forrando con las fecundaciones in vitro, ahora vendrá lo de la gestación subrogada, etcétera, etcétera. Claro, alguien tendrá que ver esto, pero o sea, si el PP quiere hacer una reflexión en serio de esto, que vaya un poquito más atrás, que vaya a sus propias leyes. Pero en cualquier caso, estarás conmigo que es mucho más ético y favorecer una serie de medidas científicas, etcétera, para favorecer la vida que hacer negocio con la muerte, como es el aborto. Sí, de acuerdo, Juan, pero es decir, vamos a ver, por muchas clínicas que pongas, si tú te cargas la fertilidad de las mujeres en una sociedad, va a ser insostenible. Bueno, que por supuesto. Estamos en 1,1. ¿Por qué estamos en 1,1 por mujer en edad fértil? 1,1 hijos. Es decir, que no hay una tasa ni siquiera de reposición de la población. El crecimiento vegetativo de la población en España lleva 2 años cayendo. Solo crece la población porque aumentan los inmigrantes. Pero hay más fallecidos que nacimientos. Claro. Hay un tema... ¿Cómo puedes sostener una sociedad donde hay más? Que me parece, o sea, que lo ha anotado Mariano, ¿no? El hecho de que dice, bueno, el vientre de alquiler, la tecnología luego lo permite y dice, bueno, pues vamos a dar vida. Metemos en una incubadora, pero claro, luego volvemos con el tema de los óvulos congelados, que se eliminan. ¿En qué momento? Dices, oye, lo meto en la incubadora y cuando tiene el niño 7 meses, dice, es que ya no me apetece, nada, hay que quitarlo y matarlo y demás. O sea, es que el debate moral y ético me parece tremendo. Como decías tú antes. O que tiene una discapacidad y ya no dentro del vientre de la mujer, sino que directamente hay en una... ¿Pero sobre qué basas el debate moral? Me parece tremendo. Vamos a hacer un debate moral. Vamos a hacer un debate moral. Vamos a hacer ese debate moral, pero tendrá que ser ese debate que dice Julio. Os dejamos unos minutos para pensar, porque antes nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. Antes de ello, noticia de última hora. 4 años de cárcel para Laura Borràs, 4 años y medio, pero pide su indulto parcial. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide rebajar la pena a 2 años y así la presidenta de Junts evitaría su ingreso en prisión. Pausa para la publicidad, pero también saben que hay muchas actividades que está organizando el Club de Amigos. Por ejemplo, los lunes, ciclo de historia con José Javier Esparza, ruta de castillos con María del Mar Cristóbal, también tarde inolvidable con un gran arquitecto, con Carlos Lamela. También viajamos al pasado con Paco Huertas, el día 18 de abril. Y también hay un montón de visitas guiadas, como por ejemplo la del Palacio de Cibeles. Para apuntarse a todas estas actividades, ya saben que es muy fácil, a través de la página web clubdeamigos.eltorotv.com, porque ahí van a encontrar un calendario y en función de los días tendrán la actividad y se pueden inscribir ahí directamente. Si tienen alguna duda, el correo electrónico club@eltorotv.eu o ese número de teléfono que ven, 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. 2 minutos y ahora vamos a ese debate sobre la gestación subrogada. No se marchen. Mira, vamos a hacer un para llegar al 28 de mayo en las mejores condiciones para echar a la derecha del gobierno. La alcaldesa gritando Ayuso dimisión. Alcaldesa, ¿un mitin contra Ayuso con el dinero de los getafenses? Venga, bienvenido. ¿Has pedido el bote? ¿Has pedido el voto? No puedes preguntar aquí. No puedo, ¿por qué? ¿Porque lo dice UGT? Porque lo dice UGT mis cojones. Esto que estáis escuchando son los gritos y las amenazas. Y menos mal que tengo aquí a la policía. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 6 minutos de las 12:30, vamos a seguir hablando de ese asunto, abriremos ese debate y ese espacio de reflexión que decía Julio antes de este pequeño descanso, pero antes Marién Vallejo nos va a contar qué es la gestación subrogada y dónde está permitido, porque España registra actualmente más de 2.500 bebés nacidos a través de este procedimiento en una década, a pesar de que esté prohibido. Marién, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, la gestación subrogada siempre ha sido una práctica que, aunque no es legal aquí en España, sí que se practica. Este debate ha estado durante muchos años bastante silenciado en nuestro país, pero ha sido esta portada la que ha abierto la polémica. Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada en Miami.
Pero ¿cómo está regulada esta práctica en nuestro país? Si nos vamos a la ley del 2006 sobre técnicas de reproducción humana, en el artículo 10 se especifica que será nulo de pleno derecho por el que se convenga la gestación, y aquí es donde viene el matiz, con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna. Pero no solo es esta ley la que especifica que la gestación subrogada es ilegal, sino que también lo hace la ley del aborto aprobada este año. A raíz de esto surge otra pregunta: ¿por qué, si es ilegal, muchos españoles tienen hijos por vientres alquiler? Pues porque recurren a países donde sí que es legal. Estados Unidos es uno de ellos, es uno con mayor flexibilidad además, ya que hay varios estados que permiten esta práctica a cualquier modelo de familia, ya sea con una pareja heterosexual, homosexual o personas solteras. Pero hay otros estados con distintos requisitos. Los padres tienen que estar casados o no puede haber una prestación económica. En Canadá, por otro lado, la madre gestante tiene que tener más de 21 años y haber tenido antes un hijo. En Rusia y Ucrania, antes de la guerra, por otro lado, se ofrece esta práctica solo a personas heterosexuales y siempre y cuando la madre solicitante sea incapaz de quedarse embarazada. En Georgia es algo parecido porque se permite cuando la madre solicitante no tenga útero. Y en Reino Unido esta práctica tiene que ser altruista, sin ningún tipo de contraprestación económica. Pero hay muchos países también donde es legal, como Grecia, Australia o India. ¿Y qué pasa cuando esos bebés vuelven a España? Pues el trámite para regular su situación y ser inscritos en el registro civil no tiene mucha complicación, simplemente basta con aportar una prueba judicial o un documento que acredite que ese bebé legalmente es suyo, algo que el país correspondiente suele dar con bastante facilidad. Esto lo que ha hecho es abrir un debate en España, y es: ¿qué prima más, los derechos de los niños nacidos por vientre de alquiler o el supuesto y mal llamado derecho de una persona a ser madre o padre? Gracias, Marín. Pues con esa pregunta abrimos ese espacio. Déjame un matiz antes. Creo que es muy peligroso perder la batalla de las palabras ya. O sea, si se habla de gestación subrogada, es una cosa que lo que causa a todo el mundo es compasión. ¿Cómo no voy a poder pedir la gestación? Si hablas de vientre de alquiler, queda muy feo. Entonces, no picaría en hablar de gestación subrogada, sino vientre de alquiler. Porque el otro es matizar el problema, ¿eh? O sea, porque ¿quién se niega a que alguien te ayude a parir un niño? Es que lo de vientre de alquiler, muchos no lo quieren utilizar porque lo consideran muy feo. Feo para los niños, sobre todo. Bueno, es decir, que quedan marcados, pues un niño que ha nacido de esa manera, pues que ha nacido en un vientre de alquiler, pues como queda marcado ya... Yo creo que queda marcada la operación en sí. Sí, pero más bueno, que el niño, pero que la razón, muchas veces la razón de que algunos prefieran utilizar el término gestación subrogada al de vientre de alquiler es pensando más en los niños que las madres. Yo supongo que son, Mariano, que son los mismos que no hablarán de aborto, sino de cómo es, de interrupción voluntaria. Interrupción voluntaria del embarazo. Sí. A interrumpir voluntariamente, ¿cómo no vas a interrumpir las cosas? Como se abrevia como IVE, hay algunos que dicen interrupción violenta del embarazo. Eso ya tiene más realidad, pero eso no aceptarán tampoco los mismos que aceptan los demás. Juan, Javier. Bueno, pues efectivamente nosotros en la Real Academia de Doctores tuvimos una sesión monográfica ya hace 4 años, antes del COVID, sobre este asunto, y yo creo que no se puede simplificar en un sí o un no, porque en primer lugar es bastante sorprendente que los que están a favor de la muerte y contra la vida estén también contra este proceso. Allí se analizaron infinidad de casos y se llegó a la conclusión que habría que ver circunstancia por circunstancia, que como acabo de ver en la regulación, en algunos países establece. ¿Yo qué es lo que pienso? Que en primer lugar está la vida, y por tanto yo defiendo la vida de ese ser humano que nace con diferentes circunstancias, pero que tiene garantizado, y eso es lo que hay que hacer, una vida digna. En segundo lugar, ¿quiénes son de verdad sus padres? Es que aquí hay también infinidad de circunstancias. Es que pueden ser sus dos padres biológicos los que luego le van técnicamente, digamos, casi a adoptar, y lo único que se necesita es coyunturalmente un útero por falta de útero, etc. No es casualidad que eso esté en la regulación precisamente de algunos países. En tercer lugar, que sean padres que han intentado tener un hijo biológico por otros mecanismos. Y en cuarto lugar, que quieran absolutamente a ese hijo. Y luego, efectivamente, al final sí que hay una serie de circunstancias económicas que hay que cubrir. Todos los gastos, como muy bien ha dicho Francas. Pero, evidentemente, a mí me cuesta cerrarlo
definitivamente o abrirlo definitivamente. Y en cualquier caso pienso que hay que estudiarlo circunstancia por circunstancia. Y eso es muy complicado, evidentemente. Entonces, vamos a la experiencia en y evitas esos temas, las mafias, además, que es lo que tú decías. Sí, pero al final la experiencia en esos temas que tienen un sustrato. Por cierto, recuerdo al personal que moral y ética es lo mismo. Lo digo porque como todos los políticos repiten todo el rato, moral y ético, pues entonces tiene que decir, no sé, homologamos, comemos. Siempre dos palabritas para decir lo mismo. Porque es que me empeñé en preguntárselo a catedráticos de ética, porque me había hecho un lío y me dijeron, pero es absolutamente lo mismo, son sinónimos, ¿no? Entonces, digo, el problema de esto siempre es el mismo. Cuando hay temas de moral, en el fondo, lo que se ve es que hay casos extremos que llevan a la compasión y además que al sentido común hace que los resuelvas por esta vía. Es decir, ¿cómo no voy a abortar si no sé qué, la pobre mujer, el pobre, con la eutanasia, el tío que sufre, que no sé qué, que además lo han tirado por la ventana, que su familia no lo quiere, que en el país lo... O sea, llega a entre da pena. Pero siempre sabemos cómo acaba esto, ¿eh? Que como no se discute la moralidad del acto o no, que siempre es A o B, la moralidad es bastante más binaria que el sexo ahora mismo ya, tal como nos lo venden, como no se discute eso, al final, cuando has abierto la puerta, es lo que yo decía antes, que es cuestión de las condiciones de que no puede tener hijos, bueno, o sea peligroso tenerlos, o no le convenga tenerlos, o no le guste tenerlos, o le moleste tenerlos, que es una manera de no querer tener hijos, ya hemos cambiado. Que no, me explico, o sea, vas bajando el nivel de las condiciones y al final te quedas con barra libre, que es como ha acabado con el aborto, como ha acabado con todo ese tipo de cosas. Eso es lo y como acabará con la eutanasia. Eso es lo que hay que evitar, absolutamente. No se evita nunca, Juan. Pero acabo de ver a nivel internacional que hay regulaciones de momento que te obligan a... Bueno, bien, de momento o definitivamente, que es como debe ser, que tiene que ser una pareja de hombre y mujer. Eso sí, en varios países. Para mí la experiencia es que tiene que haber demostrado que jamás ha si podido... es bueno o malo. No si es bueno con esas condiciones y es malo con las otras, porque las condiciones se las van a cambiar legalmente. O sea, para mí el tema, y yo no soy capaz de decirlo, a mí me da la sensación de que es muy malo esto, pero no tengo la capacidad de dar una clase, diríamos, con presupuestos éticos de por qué es malo. No me siento capaz, sin pensarlo bastante más rato que 2 minutos de golpe en un plato de televisión. Y que luego también decimos cuando los padres no puedan tener hijos de ninguna otra forma ya, pero también hemos visto como muchas mujeres recurren a la fecundación in vitro, ese embarazo llega a término y luego de forma natural se quedan embarazadas. Mariano. Bueno, a mí es que me llama mucho la atención en este debate la posición de la izquierda. Yo no lo puedo remediar, porque yo puedo entender otras posiciones morales, como decía Francas, pero la posición de la izquierda me llama mucho la atención porque es desde la izquierda donde se defiende que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, yo que se lleven las manos a la cabeza por esto, es que no me cuadra. O sea, hay algo ahí que no me cuadra en absoluto. Está bien, porque ¿no? están reconociendo que efectivamente claro, hay una vida ahí. pero tienen una incoherencia básica. Total. Es decir, es una incoherencia básica. Sí, pero también están en contra de la prostitución, técnicamente. Bueno, sí, pero cuando dicen también que una de las razones por las que defienden el aborto es que si no está el aborto legalizado en España se tienen que ir a Londres o a donde sea. Bueno, pues aquí es lo mismo. Es decir, entonces, para que no se tengan que ir a Estados Unidos, que se legalice aquí la gestación subrogada también. No, aquí no quieren. Es decir, yo veo una incoherencia en la izquierda que no acabo de entender y que desde los partidos de la izquierda no acaban de explicar bien, o al menos yo no lo he comprendido del todo. Por lo demás, yo creo que en España este debate no va a llegar a una ley, creo, porque no es decir, yo creo que hay una mayoría que se opone izquierda, derecha. Dale 2 años. Es decir, me alegro mucho de que se debata el asunto y que este debate no nos lo impongan los políticos, nos lo ha impuesto una revista que me parece genial en este caso, porque ya está bien de que los políticos nos estén imponiendo siempre los debates de lo que tenemos que hablar, pero yo creo que no va a terminar en una ley regulada en nuestro país de momento, al menos. Julio. Bueno, no, la ética y la moral no son exactamente lo mismo, ¿no? La ética hace una reflexión, la ética es una disciplina de la filosofía. Es una ciencia. Y hace lo que yo he entendido siempre. He preguntado. Si te digo lo que yo he entendido. Y también la ética hace una reflexión acerca de la moralidad, justamente. Y la moralidad tiene que ver con los comportamientos que una sociedad considera morales o inmorales. Es decir, por tanto, yo creo que son dos... Digamos que una sería la teoría y otra sería la práctica, ¿vale? Por así decirlo. Yo preguntando a gente te decían que moral
diríamos, obedecía al sustento religioso de la moral, y ética lo usaban los que no querían sustento religioso por ser más humana. Pero con lo cual llegó un momento que ya no me aclaraba. Y cuando empecé a preguntar, pues eso, más de un catedrático me dijo, son sinónimos. O sea, en este caso sería como aborto e interrupción voluntaria del embarazo. O sea, es lo mismo. Yo creo, yo creo que hay dos concepciones, digamos, desde un punto de vista profundo y de fondo en todo ese debate, que, insisto, yo creo que es complejo, no creo que sea un debate sencillo. Digamos que en la propia Biblia hay un momento en el que un personaje bíblico que no puede tener hijos le dice, bueno, los tendré con la esclava, ¿no? Y se une a la esclava para que le dé hijos, y esos hijos son asumidos por su propia mujer, etc. Es decir, ahí hay un tema, desde un punto de vista, digamos, moral, complejo. Pero sí que hay dos puntos de partida. Uno, ¿consideras la vida humana como algo estrictamente divino? Es decir, ¿la vida humana la da Dios? Por supuesto, sí. ¿Quien crea es Dios? Sí. ¿O no? Claro. Porque el valor que tú adjudicas a esas dos vidas es distinto. Es distinto. Y lo que puedas hacer con ellas y en torno al acto de la procreación es diferente. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Claro, claro. Entonces, por eso, desde un punto de vista de legislación, desde un punto de vista de aplicación, es decir, hace muchos años que la sociedad, digamos, occidental decide que no va a aplicar a la ley todos aquellos comportamientos, no va a tipificar penalmente todos aquellos comportamientos que socialmente son reprobables. Piensa en los 10 mandamientos. Es decir, si tú aplicaras los 10 mandamientos, les aplicaras una pena a la mentira, al adulterio, al desear a la mujer del prójimo, a lo que quieras, ¿vale? Si tú les aplicaras una pena, tendríamos un código penal muy diferente al que tenemos. Y lo tuvimos en el pasado, es decir, ha habido momentos de la historia en los que se han confundido, digamos que han sido teocracias, se ha confundido el poder. El Islam no tiene eso. El Islam lo tiene hoy, lo aplica hoy. Vale, entonces la aplicación práctica de esas creencias es complicada. Sí, pero lo que has dicho antes de que de Dios detrás de la vida, no acabo de ver que eso tenga que ver con el método. O sea, tiene que ver en tanto en cuanto te da lo mismo lo que hagas con esos embriones, por ejemplo. No, eso ya no. Pero si no hay una radical dignidad vinculada. Vale, yo es que iría por la gente. Es decir, la dignidad del ser vivo, del hombre. ¿En dónde radica? Hombre, en que es hijo de Dios. Claro, es obvio. Pues ya está. Pero es un poco distinto. No quiero decir, no es que la vida, la de Dios, cuando solo. Es que es distinto porque... Yo no he dicho eso, ¿eh? No, por eso, pero se podía entender de lo que has dicho. Yo digo que el análisis que haces ex post facto... No, está claro que sí, es que si no somos hijos de Dios, la dignidad humana ya es la que cuesta. ¿Cuánto vale un negro? Pues yo en la Edad Media no sé cuánto costaba, era muy barato. Si Dios ha muerto, todo está permitido. Sí, o sea que ese es el problema, y eso hay gente que te lo... Pues muy bien. ¿Cuánto vale un habitante de Bangladesh? Pues según qué zonas cuesta nada, menos de un dólar. Claro. Ahora vamos a intentar encontrar en esta sociedad gente que esté interesada en tener un debate ético en serio. Sí, o que tenga alguna herramienta intelectual mínima para poder tener un debate ético en serio. Supongo que además de lo de la dignidad del ser humano vivo, o del ser humano, que también sería extensible a la dignidad de cualquier ser vivo, pero en otro nivel, también habría que sumar, para ver el debate profundo moral aquí, es la dignidad de la madre como madre. O de la gestación como gestación, o de la dignidad de la mujer como gestante, no solamente del niño como gestado, sino de la mujer como gestante, porque es el otro caso, ¿no? Hay un punto de partida también. Con lo cual ya la liamos en dos. Entonces, yo creo que también que para hacer esa reflexión y ese debate, o que podemos estar haciendo aquí también, convendría que fuésemos conscientes cada uno de nosotros o cada una de las personas de la sociedad de que no pueden hacerse realidad cada uno de todos nuestros deseos. Hay que ser conscientes también, o tenemos que ser conscientes de que no, porque yo desee algo, pues ya se tiene que hacer realidad, ¿no? Se puede hacer realidad. Y ahora parece que lo hemos visto con la ley trans, ¿no? Pues yo quiero ser mujer. Oye, mira, es que aquí hay un tema científico
Y la ciencia te dice que XX es una cosa y XY es otra. Y es lo que eres, o sea, y eso no lo puedes cambiar, ¿no? Es que ahora quiero ser un gato, ahora quiero ser... No, pues no lo eres, o sea, es que eres otra cosa y no puedes ser lo que tú quieres, no se pueden cumplir los deseos que cada uno quiere. Pues yo igual hubiese sido, no es que quiero ser un pívot de la NBA porque me encanta, hubiese sido un pívot... Ya, pero a ver, Javier, que mides unos 79 y no llegas a machacar y pesas casi 90 kilos, pues no vas a serlo. Pues ya, pues hay que ser consciente que ese deseo no se me puede cumplir, pues tendré que aspirar a otras cosas, ¿no? A jugar al fútbol playa y mal. O sea, que... Bueno, fijaos el debate que hemos abierto y este espacio de reflexión, porque analizando el resto de cadenas, los otros programas y los otros artículos, pues por un lado machacaban a Ana Obregón, que además hay muchos otros personajes que también lo han hecho, se preguntaban de quién es hijo o se centraban en cuestiones de la edad. Pues aquí hemos ido más allá, hemos profundizado más en este debate. Así que por programas como estos, que fíjense, nos están diciendo hasta algunos de nuestros espectadores que les está pareciendo ejemplar, les damos las gracias porque esto es posible gracias a todos aquellos que nos estén viendo, así que si quieren seguir haciendo que esto sea posible, nos pueden enviar un mensajito de texto por €1,20, que es precisamente lo que cuesta un café en el Congreso de los Diputados. Parece que lo han subido 40 céntimos por €1,20. ¿Cortado o solo? Eso ya no lo sé, no me he metido tan a fondo, pero por €1,20 nos pueden ayudar. Hombre, con ese SMS, con ese mensajito, pues hacen que sigamos adelante. Entonces, bueno, yo siempre les digo, si logro convencerles a todos los que están viéndonos para que pongan ese mensaje con la palabra toro al 28088, esta televisión está garantizada. Ya saben ustedes que mantener una televisión es harto complicado. Créanme que es muy difícil. Y si además quieres hacer una televisión en libertad y con este tono editorial, entonces en España es casi imposible. Solo es posible si ustedes nos creen, nos toman en serio y hacen ese pequeño esfuerzo de poner ese mensaje. Así que les estaremos muy agradecidos porque solo existimos porque ustedes quieren. Somos un puro reflejo como la luz de la luna, ¿no? Solamente existe porque el sol la está iluminando. Pues nosotros solo estamos emitiendo para ustedes porque ustedes nos están apoyando. Estás diciendo que una televisión subrogada de otros es muy fácil de hacer, pero si no subrogada es muy difícil. Bueno, porque lo que es muy difícil, y eso lo acaba de comentar Alba, ¿no? Lo habéis dicho todos vosotros, entrar en debates en serio, de cosas tan serias como esta. Y libremente. Es muy difícil, porque hay que saber. Es que parece que todo el mundo puede opinar de todo. La ética es una disciplina complejísima. El derecho natural es una disciplina sobre la que se han escrito millones de folios. Y el derecho natural, como la ley natural, son temas muy complicados. Los principios del derecho natural, los principios primarios, los principios secundarios. Es decir, cualquier materia requiere unos conocimientos, requiere una formación de años. Pero aquí la gente opina sobre las cosas con una frivolidad, con una estupidez, con una ignorancia. Es verdad que la ignorancia es atrevida, la gente no tiene ni idea. Entonces, si nosotros podemos hacer algo, que tampoco, yo desde luego me confieso un manifiesto ignorante, aunque estudié en mis tiempos y leí abundantes cosas en materias éticas, y estudié la asignatura de ética en filosofía, pero hay que estar... hay que estar fresco, tiene que estar fresco. Eso. Y no solamente eso, estar preparado a asumir que no sabes nada. El solo sé que nada sé en la sociedad actual es que ni siquiera saben que nada saben. Ojalá supieran que nada saben, porque entonces se pondrían a pensar. Si podemos ayudar a nuestros espectadores, por lo menos a hacer estas reflexiones, es decir, que los temas éticos, los temas en los que está en juego la libertad humana, en los que está en juego la vida humana, la dignidad radical del ser humano y por tanto la igualdad radical de los seres humanos, es súper interesante, es muy motivador, pero hay que estudiar. Chavales, que eso no va a decir, yo pienso que... No, usted no piensa nada. Usted le acaban de contar la última tontería en no sé qué tele y ya por ahí sale usted con ese diapasón. Reflexiones, noticias interesantísimas y vídeos del otro lado de América, también subtitulados. Los publicas a diario en tu canal de Telegram. Sí, ¿Qué nos estás contando ahora? Pues déjame que lo mire, porque... Muchas cosas. Tiki. Pues mira, vamos a ver.
El sindicato de Vox, Solidaridad, adelanta a Comisiones Obreras en delegados tras sus 100 primeras elecciones. Eso es muy chocante, ¿eh? O sea, el sindicato que acaba de nacer, Solidaridad de Vox, ya tiene más delegados en las 100 primeras elecciones que se han celebrado, elecciones sindicales, que Comisiones Obreras. Menos que UGT, o sea, más que Comisiones Las Obreras. mariscadas están empezando a pasar factura a los sindicatos tradicionales. Me parece un tema interesantísimo. ¿Qué más tenemos? Ese tema de Israel, no sé si lo vamos a tocar, Alba. Sí, ahora cuando venga ¿Sí? Ana. Vamos a contar el asunto. Pues, Las redes de pedofilia, es bastante impactante esa noticia que pones ahí, que es la que yo he hecho mención antes sin entrar en detalles, que da explicaciones a muchos fenómenos, ¿eh? Bueno, hay un vídeo que os va a dejar muy, muy impactados, de dos homosexuales recibiendo a dos niños de la incubadora. Mirad el vídeo porque, efectivamente, el tema de las redes de pedofilia ya es una realidad, y es una realidad horrorosa en los Estados Unidos. Y que viene. Y bueno, miraros los vídeos, os van a... Es decir, yo creo que conviene que no perdamos la sensibilidad. Es decir, porque el día que perdamos la sensibilidad ya no hay nada que hacer. O sea, ya estaremos dispuestos, como lo estuvo la sociedad alemana en el año 35-36, a soportar casi cualquier cosa. Pues nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes contarles que Durán y Durán Abogados ha obtenido una sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Esplugues de Llobregat que declara abusiva una cláusula de intereses de crédito. La sentencia, que estima una demanda de Durán y Durán, condena a la devolución de todos los importes e intereses pagados que excedan el capital prestado. Declara abusiva una cláusula de intereses de crédito revolving con TAE del 14,65%. La sentencia, que estima esa demanda, como decimos, condena a la devolución de todos los importes e intereses pagados que excedan el capital prestado. Ese juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Esplugues de Llobregat, ha dictado esta sentencia que declara abusiva la cláusula de intereses, también esa de la cláusula de amortización del mismo. La sentencia llega a la conclusión de que tanto la cláusula relativa a intereses del crédito, así como la que regula el sistema de amortización, no son transparentes y tienen carácter abusivo, declarando su nulidad. Pausa para la publicidad y seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de la 1 en punto de la tarde. Tenemos todavía muchísimos asuntos pendientes de los que hablar, como son las leyes trans, también de economía, por supuesto, de otras cuestiones de política y de ese viaje a China del presidente del gobierno. Antes, Gabriel Serrano, que nos tiene que contar el tirón de orejas que le ha dado el Consejo de Estado al gobierno. El Consejo de Estado se vuelve a pronunciar sobre las leyes del Gobierno. Hace apenas una semana se pronunciaban sobre un informe sobre la Ley de Familias de Ione Belarra y vio las carencias del proyecto. Ahora pide el Gobierno más rigor en sus leyes. El órgano pide que se sigan las pautas correctas a la hora de formular y tramitar las normas, que se realice con precisión y sin precipitarse, algo que se debería dar, por supuesto, debido a la importancia y repercusión que tienen las leyes. Pero esto ocurre porque el Ejecutivo utiliza con frecuencia el trámite de urgencia y este hecho se debe hacer, según el Consejo, por razones objetivamente justificadas, y en el caso del Gobierno no siempre lo dejan claro. Cuando se realiza por esta vía, los órganos consultivos no tienen tiempo para estudiar los escritos, igual es la intención. Todo esto sale junto al anteproyecto de información clasificada, donde el órgano del Ejecutivo tiene dudas sobre algunos aspectos del impacto y presupuesto, ya que no se han detallado como se debería, así como los distintos órganos que se quieren crear. Y según afirman, puede crear inseguridad jurídica debido a las imprecisiones en el texto. Se espera que el Gobierno haga bien su trabajo, pero ellos mismos se dan cuenta de que no es así. Inseguridad jurídica que también hemos visto con la ley del sí es sí de Irene Montero, de la que luego hablaremos porque Mariano Calleja ha escrito en los últimos días sobre ello. Antes, Ana Gullo con las crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. El otro día dábamos una noticia bastante desgarradora, sobre todo aquí en Dando Caña y en Crónicas, donde una niña de 11 años era violada por 6 menores en el centro comercial Magic de Badalona. Una violación que se perpetuó en los lavabos del centro comercial un sábado a la 1 de la tarde. De los presuntos agresores, 3 salían impunes. Eran intocables e inimputables por ser menores de 14 años.
Ahora han salido a la luz nuevos casos. Así lo han denunciado el Comité de Madres contra la Violencia Sexual de Badalona, la organización feminista Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes. Porque aparte de esa violación, las otras, al menos, habría otras 2 niñas de 14 y 17 años, habrían sufrido también agresiones sexuales grupales en los lavabos del centro comercial. En concreto, estas entidades denuncian que las víctimas fueron abandonadas y que hay más casos sin denunciar. Una niña entra pidiendo auxilio porque la acaban de violar y le dicen que se vaya, que no moleste. Pero es que no ha sido solo a ella, han sido a todas las víctimas. Hay más víctimas y no se atreven a denunciar por esto, porque se sienten atacadas. La forzaron un grupo de 10 chavales, pues 3 de ellos la forzaron a punta de navaja a dirigirse a los lavabos, la obligaron, la agredieron sexualmente, parte de ellos se quedó fuera, dentro había 3, la agredieron 2, y escapó como pudo. Sabemos que esto es nuestra realidad, nuestro día a día, pasa en nuestras calles, pasa en nuestros centros de estudio. Consideran que hay un caso evidente de negligencia por parte de las instituciones y de los Mossos d'Esquadra ante el incremento de estas agresiones en el establecimiento. De momento hay 4 investigaciones policiales abiertas. De los otros 2 casos denunciados, el modus operandi ha sido el mismo que en el caso de la menor de 11 años. De hecho, las declaraciones que han escuchado de Teresa Prados, ella no solo es la portavoz del Comité de Madres, sino la madre de la víctima de 17 años, que ha contado cómo uno de los agresores del grupo asaltaba a su hija con una navaja y tras amenazarla la metían en el baño para abusar de ella, que es lo mismo que ocurría con la niña de 11 años. Bueno, no solo denuncian esa impasibilidad, sino también luego indicaba cómo desde cuando conocen este caso y se ponen en contacto con ella, la policía y demás, le piden a ella que deje todas sus funciones, en plan que esté en casa con la niña y bueno, más bien como que le mandan diciendo que ya tomará, que ya se le pasará. O sea, como diciendo, bueno, es que de hecho hay un momento en el que ella denuncia que claro, como estas niñas han ido saliendo a la luz, porque este caso ocurrió en noviembre del año pasado, la niña no denunció hasta más tarde cuando ya su hermano le dijo que había visto un vídeo en el colegio sobre la agresión y era su hermana. Ella se atreve a denunciarlo más tarde en diciembre y luego los otros 2 casos han salido a raíz de esa denuncia. Y hay más niñas que no están diciendo lo que ha ocurrido. ¿Y siempre en centros En el mismo centro comercial, porque es el centro comercial de referencia de Badalona, van muchos chicos sí, allí no sé y entonces pero... lo que han hecho de hecho ahora es pedirles, bueno, ya el centro comercial ha reaccionado, ha puesto con los Mossos d'Esquadra más policías y más personal que patrulle el centro comercial para evitarlo, pero es algo que es que se denuncia, ocurre, un grupo de 10 chavales, ya, pero se quedan unos aquí fuera. hay dos análisis. Uno es una comunidad sin ley. Pues claro, y la moralidad, ya que hemos hablado antes de eso, de los chicos jóvenes, dónde está y quién la ha formado. Eso es un tema. Pero el otro tema, porque me resultaba muy un contraste lo que contabas tú, de lo que se contó hace un tiempo, de una teórica violación en una discoteca en Barcelona por parte de un futbolista muy conocido. Sí, sí. Y cómo ahí, pues inmediatamente hubo una reacción de la discoteca, de manera que ampararon a la violada y no ampararon al violador. Y entonces eso me resulta muy chocante con que un centro comercial, claro, al fin y al cabo un centro comercial tendrá alguna responsabilidad sobre lo que ocurra dentro. Con lo cual igual también tendrían que ir los tiros ahí, que no creo que sea lo básico, porque lo básico es esas pobres niñas lo que les ha pasado. Pero tampoco entiendo que pintan los Mossos. O sea, eso tiene que ser la propia seguridad. No, porque ha sido por parte del ayuntamiento que... pero me refiero que tiene que ser seguridad privada, porque un centro comercial que se ve yo es un negocio privado de unos señores que además hay promotores de centros comerciales. Es una empresa la que promociona los centros comerciales, los promociona una empresa. O sea, no es una cosa de los ayuntamientos. El centro comercial lo que ha hecho es ponerse una investigación interna para esclarecer qué ha ocurrido, porque claro, lo que denuncian las niñas... Y que vayan indemnizando a las 3 niñas. Lo que dicen las niñas es que ellas se denunciaron al segurata y que el segurata no hizo nada. Pero luego, aparte, estas entidades lo que han hecho es dirigirse directamente al ayuntamiento para que refuerce, porque claro, si es algo que está ocurriendo que sí, y ante la impasibilidad de la policía... Pero que da la sensación como que el centro comercial se ha lavado las manos. Y yo, si fuera el padre de las niñas, lo que haría es directamente una demanda a lo bestia contra el centro comercial. De la misma manera que, si os acordáis, y no tiene mucho que ver, pero tiene algo que ver, en Madrid en todos los parkings antes ponía la autoridad, los dueños del parking no se hacen responsables de lo que hay en los coches, hasta que les cayó una sentencia en que uno dijo, ¿cómo que no se hacen responsables? Entonces que no me cobren el parking.
tuvieron que pagar y ahora se hacen responsables de lo que hay dentro de los coches. Claro, pues aquí es igual. Si entro en un centro comercial y me pasa algo, algo tendrá que ver el centro comercial. Con lo cual que ponga más guardias jurados o que ellos sabrán lo que hacen. Cámaras o bicicletas, pero que no me digan que es mi problema. No, de hecho, es la queja también que hacen, que les han dado el problema que directamente cuando fueron a la psiquiatra les mandaban pastillas, no es que tú tienes que cuidar de la niña y estar con ella, porque para dice, bueno, esto no es... Entonces, por eso le han pedido de ahí a las instituciones, al ayuntamiento, han incrementado el patrullaje, tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos de Escuadra, y luego también el ayuntamiento lo que ha puesto recursos municipales para que si hay otras víctimas que quieren denunciar, tengan la posibilidad de hacerlo, dada la situación, pero es un caso... Es que en todo esto, aparte del centro comercial, que obviamente pues, hay una negligencia en el tema de la seguridad, porque si no es un caso, son varios, pues llega un momento en el que... Incluso con las cámaras de seguridad, que vieran algo raro. La responsabilidad es evidente, pero yo veo ahí también el problema, como siempre, de los menores inimputables, sobre todo los que son inimputables. Es decir, la ley del menor sigue siendo un problema y nadie lo quiere asumir y nadie quiere, ningún partido político quiere reconocerlo y decir vamos a reformar esta ley porque no puede ser lo que está pasando, porque es que hay muchísimos casos. Estamos conociendo casos de menores muchas veces inimputables, porque son hasta los 13 o 14 años creo que son, 14 años. Es decir, estamos conociendo noticias continuamente de estos menores que se van de rositas cuando hacen algo así, y es lo que no puede ser. Entonces esa ley pues habrá que cogerla ya una vez, el todo por los cuernos, y a ver qué se puede hacer ahí. Sí, sumando ahí al tema, ¿no?, que bien comentas, Mariano, o el tema de la seguridad, ¿no?, que son soluciones puntuales oye, pues hay que hacer esto, hay que incrementar la seguridad, pero yo verdad que nunca había escuchado casos de estos, de violaciones grupales, ¿no?, que igual hay mucho más que analizar para dar una solución global, que entiendo que está el tema de redes sociales, temas de acceso a toda la pornografía y todo lo que hay en los móviles, el tema que también yo creo que puede estar relacionado con eso, ¿no?, el incremento de suicidios, porque al final esa chica, o el que dices que ha visto el hermano el vídeo, o sea, yo veo el vídeo de mi hermana que la están haciendo eso, bueno, no te digo, o sea, o mi padre ve que a su hija, o yo veo a mi hija que están haciendo eso, o sea, es que no sabes cómo puedes reaccionar muy mal, ¿no? Y creo que ahí habría que analizar también, o esa chica que ve que su vídeo está circulando por el colegio, se la puede cruzar un cable, lógicamente, que nos puede pasar a todos, y decir, oye, mira, yo que voy al colegio, me están mirando, soy objeto de mofa, mi vídeo por ahí circulando con tal, y porque los suicidios también es sorprendente, cada cifra que te llega es muy superior, ¿no?, sobre todo de chavales de 16, 17 años. Yo creo que algo, estoy convencido de que hay que hacer una solución global, sumando lo que dice Mariano, pero todo el tema de acceso a qué se puede acceder, o que las redes sociales o que esas plataformas filtren lo que los chavales ven, a qué tienen acceso, y luego que cualquier vídeo de estos que no quede impune, o sea, pero que tiene que ser una sentencia, pero que el chaval ese no se le ocurra, pero a ningún amigo de ese chaval no se lo plantee tan siquiera acercarse a hacer algo de ese estilo, ¿no? Porque claro, lo que no puede ser es que digan, no, a este no le pasa nada, bueno, la semana que viene vuelvo. Yeah. O sea, es lo que parece que ha ocurrido. Efectivamente, es lo que parece que sucede. Efectivamente, que están aprovechando que tienen menos de 14 años. Por tanto, el primer asunto que habría que resolver clarísimamente es la responsabilidad penal de los menores en una serie de delitos, obviamente. Porque están esperando, precisamente, están delinquiendo hasta que tienen la mayoría de edad, a efectos penales. En segundo lugar, todo el asunto de las redes es enormemente complejo y desde mi punto de vista inexplicable. Aquí hay una causa-efecto difícil de separar. Se producen esas agresiones salvajes, inauditas, y luego se graban, o se producen para grabarlas. De tal manera que efectivamente eso es terrible. Creo que hay de todo. Y por eso todo el asunto de las redes hay que planteárselo muy seriamente, completamente de acuerdo. Y aquí dejamos este debate, que tenemos que seguir avanzando. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Sí, porque ha saltado a la libre con una noticia bastante preocupante. Varios medios se hacían eco de un proyecto de ley que prohíbe expresamente la evangelización en Israel, presentado por dos diputados del Parlamento israelí, Moshe Gabni y Yasov Asner, afines al ala jurídica ultraortodoxa y miembros del judaísmo unido de la Torá. Según Al Israel News, el texto titulado Prohibición
acusación de incitar a la conversión religiosa. Declara ilegal cualquier intento por dar testimonio de la vida de Jesús y de sus enseñanzas. El texto modificaría la ley penal israelí, regulando hasta 1 año de cárcel en caso de intento de conversión, pena que se elevaría a 2 años si la persona es menor de edad. Pero nosotros hemos hablado con la embajada y nos han confirmado que el gobierno israelí no tiene la intención de perseguir a los cristianos ni de impedir la vida de los cristianos en Israel. Desconocían la existencia de este proyecto de ley, pero me han confirmado que de existir el gobierno lo desecharía. De hecho, el primer ministro israelí también ha asegurado a través de su cuenta oficial de Twitter que su gobierno no publicará leyes contra los cristianos. Y no es la primera vez que ocurre algo así, porque, por ejemplo, en el año 1999, uno de estos diputados, Gafni, propuso lo mismo, propuso esa idea de prohibir el evangelismo, y el mismo gobierno, no lo aceptó. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, dado que este partido es mucho más fuerte porque ha entrado a formar parte del nuevo gobierno, pueden tener más de presión, pero ya desde el propio gobierno, el primer ministro, han indicado que no, que esto es algo particular, personal, que llevan muchos años intentando que sea así, pero que ellos no quieren cambiar el estilo de vida de los cristianos en Israel, ni mucho menos. Se han adelantado un poco porque solo tendrían que presentar el Viernes Santo. Lo digo porque a la gente de mi edad y superior entenderá que esos hombres se tendrían que llamar Anás y Caifás. Lo digo por lo de la historia sagrada, porque claro, la gente joven les suena japonés todo esto, porque son más burros que una zapatilla, pero la gente de mi edad o de, bueno, mi edad poco más, sabrá de qué estoy hablando. Si volvemos a la época de Jesucristo, pues nada, crucifixiones a punta pala. Y además, efectivamente, morales. Siempre los radicalismos son totalitarios y esto es una actitud de totalitarismo absoluto, va en contra de la libertad religiosa y de la libertad, en definitiva. Por tanto, me parece una aberración y me tranquiliza afortunadamente que solo se le haya ocurrido a estos dos. No, me sorprende porque... Que repitan. La noticia saltó porque, claro, la controversia se produjo sobre todo porque el vicario William Somali, que es vicario general del Patriarcado Latino de Jerusalén, al escuchar este proyecto en el Parlamento, lo comunicó, dijo, pero bueno, ¿cómo esto puede ser posible? Entonces, a raíz de eso, se han ido haciendo eco más medios y parecía que iba a ser una realidad. Pero a mí lo que me ha sorprendido también es que la embajada española, o sea, de Israel en España, desconociera el asunto, que a lo mejor decía, bueno, es que habíamos escuchado algo, pero es verdad que no sabíamos a ciencia cierta si esto ya se había propuesto realmente en el Parlamento. Sí, como decíais, que en Israel no manda Podemos, ¿no? No, claro, que a lo mejor son dos frikis su parlamento, tipo la CUP, aquí en el Congreso que tenemos aquí, tampoco les han hecho mayor caso en ningún lado, ¿no? Pero es verdad que solamente que lo presenten pues indica pues la intolerancia de algunos, pero es que además en Israel, ¿eso qué significa? ¿Que no se podrían oficiar misas cristianas? Sí, o sea... Es decir, los lugares santos que están en Jerusalén y todo lo que tenemos ahí... sobre todo culpaba a los misioneros cristianos, porque sí que hay, por ejemplo, dentro de la ley se castiga, por ejemplo, el proselitismo, pero dentro de, imaginemos, ¿no?, que lo que hacen es que hay un judío trabajando en un sitio cristiano, en un médico, en algún hospital, en algún centro, entonces como intentar convertirle ahí para que trabaje, o sea, como que haya una condición de por medio. Eso, pues obviamente estás condicionando a alguien. Eso es otro problema. Tampoco puedes prohibir a nadie por razón. Eso está en la Constitución española. Está en la Constitución, la libertad de credo. Libertad de credo. Estoy explicando cómo sería ampliar Entonces, lo que quieren hacer estos dos es ampliar ese castigo, es lo que está haciendo esa ley penal con respecto a que esto no tuviese ningún tipo de condición, a que fuera cualquiera que intentase de alguna forma dar la palabra de Jesús. El judaísmo, es curioso eso, porque en los países islámicos, que sepa yo, muchas cosas de esas no las puedes hacer. Por ejemplo, poner una iglesia y esas cosas, ¿no? Tienes graves problemas. Pero sí que hablaban de los misioneros en el texto. Si querías islamizar al judaísmo, es un retroceso interesante de 20 siglos. ¿Y no hacía mención especial a los templarios o no? No, yo solo lo que he podido leer, misionarios cristianos, que eso sí que lo ponían, pero bueno, que tranquilidad, porque de momento no hay que hacer caso. Ana Ullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Abrimos página económica. Los datos que conocíamos esta semana sobre Eurostat demuestran que el gobierno no está gestionando la economía tan bien como dice y como alardea. Esta semana conocíamos esos datos de Eurostat que mostraban cómo la renta per cápita de un español había retrocedido muchísimo en los últimos años, desde que Pedro Sánchez llegó al poder, y que además los datos del paro se han pasado de maquillaje, porque habría que sumar 2 millones más.
¿Se acuerdan de cuando todo iba bien en España? Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Desde entonces y hasta ahora, las cosas han cambiado mucho para los españoles. Y no solo por la pandemia de la COVID o por las consecuencias de apoyar a Ucrania contra la invasión rusa. Desde 2018, España es el país que más Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder adquisitivo ha perdido en Europa. Siguiendo los últimos datos de Eurostat, si nos comparamos con el entorno europeo, países como Luxemburgo o Irlanda ocupan el podio, mientras España se coloca entre las naciones que han quedado a la cola, por debajo incluso de la media del resto de Estados miembros. Cada español tiene un PIB por habitante medio de poco más de 24.500 euros, niveles que nos llevan de vuelta al 2007, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición se lo ha reprochado al gobierno en plena sesión de control en el Congreso. El conjunto de los españoles son más pobres. Concretamente, según Eurostat, se publica esta semana que España sufre el mayor desplome de Producto Interior Bruto per cápita de toda Europa. Los datos, señora ministra, que matan su relato, dice que somos un 14% más pobres, aunque solo sea por el efecto de la inflación acumulada de estos últimos 2 años. Por su parte, el Ejecutivo ya no niega la situación. La salida de esta crisis es muy diferente de las del pasado y, en particular, es muy diferente de la década perdida tras la crisis financiera con los gobiernos del Partido Popular. Y es que, con el Partido Socialista y Unidas Podemos al frente del gobierno, los españoles no van tan bien. Luego hablaremos de economía, que sé que Juan Iranzo tiene ganas. También trataremos la reforma de las pensiones, pero antes tenemos aquí de Homo Legends a Blanca. Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, estábamos comentando. Sí, ya os echaba de menos yo también. ¿Qué novedades nos traes esta semana de Homo Legends? Pues os he traído los libros que hemos sacado durante este mes de marzo, que son, por un lado, Derecho a Vivir, de Álvaro Roca, que es un análisis jurídico antropológico sobre la eutanasia. Entonces trata temas que son muy interesantes, como la dignidad de las personas, de la que últimamente es un tema que brilla por su ausencia, ¿no? La politización de la muerte o los derechos humanos, ¿no? Luego tendríamos este otro, que es El alma católica de España, de Gonzalo Pérez Boquerini, prologado por el cardenal Antonio María Rouco Varela, y que es una tesis sobre el pensamiento del cardenal primado Marcelo González Martín. Entonces, entre otras muchas cosas, trata aspectos como la postura que tenía el cardenal primado con respecto a algunos episodios de la historia de España y también el papel que tuvo como intérprete del Concilio Vaticano II en España. Y luego el tercero, que no lo he traído porque lo tenemos ahí en el horno, es la autobiografía de Giorgia Meloni, prologada por Santiago Abascal, que es un libro que escribe ella en primera persona. Entonces es una imagen de Giorgia Meloni muy personal, en la que ella cuenta su vida, cómo es ella, cuáles son sus ideas, cómo llega a ser presidente del Consejo de Ministros italiano, y pues eso, pues para que nadie pueda decir por ella cuáles son sus ideas. Decidió dejarlo plasmado por escrito. Bueno, pues sin duda títulos interesantísimos, y sobre todo los dos primeros que decías muy necesarios. También necesario conocer cuál ha sido la vida de Giorgia Meloni. ¿Cómo pueden adquirir los espectadores estos libros? Pues estos dos primeros, Derecho a Vivir y El alma católica de España, lo pueden adquirir a través de nuestra página web o en su librería habitual desde ya. El de Giorgia Meloni, como todavía no lo tenemos en la editorial... lista de espera. Eso es. Entre hoy y mañana vamos a lanzar la preventa, entonces sería meterse en nuestra página web homolegens.com y reservarlo. Y en cuanto nosotros lo recibamos, lo mandaremos para que lo tenga todo el mundo a la mayor brevedad posible en sus casas. Y aparte de eso, también tenéis el club del libro de Biblioteca Homo Legends. Eso es, tenemos el club del libro, que estamos muy contentos, está teniendo un éxito bastante bueno, y es que realmente es una muy buena oportunidad para todos aquellos a los que les guste la buena lectura, ¿no? Es una suscripción, básicamente, que puede ser mensual por 24,95 o anual por 269,95, y con la que el suscriptor podrá elegir todos los meses los 2 títulos que más le apetezca leer en ese momento de todo nuestro catálogo y recibirlos en su domicilio sin gastos de envío. 2 títulos dentro de un catálogo que lo conforman más de 110 y que, como veis, todos los meses se va agrandando. ¿Cómo pueden suscribirse? Pues es muy sencillo, porque solo tienen que meterse en nuestra web, homolegens.com,
Y tenemos un espacio habilitado para el Club del Libro en el que ellos meten todos los datos que les pedimos, pagan con tarjeta o se ponen en contacto con nosotros si le hacemos un recibo domiciliado, lo que más fácil y mejor, lo que más les apetezca. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Además, semana previa a Semana Santa, que muchos tendrán un breve descanso, otros como Francas y yo estaremos aquí dando caña, menos los festivos, así que es un buen momento para ponerse a leer en medio del jaleo que tenemos todas las semanas. Muchísimas gracias. A ti. Y nos vamos de aquí a una breve pausa de publicidad, ya la última del día de hoy, apenas muy rápida, y a la vuelta tenemos que hablar de economía y de las pensiones. Seguimos en Dando Caña y como todos los jueves a esta hora, Eduardo Mora, muy buenas tardes. Muy buenas a todos. Bueno, se acerca Semana Santa. Va a haber muchos viajes y es importante concienciar siempre antes de una operación salida de mantener una buena visión a la hora de ponernos al volante. Sí, siempre lo hacemos en estas píldoras. Es muy importante. Quiero decir que en las últimas encuestas que se ha hecho desde la propia DGT o desde los propios medios, pues prácticamente el 90%, o sea, casi todo el mundo, entendemos que cuando nos estamos fatigados visualmente nos cuesta. Y entonces por eso se recomienda que cada 2 horas que paremos o cada 200 kilómetros sería lo más prudente. Pero lo que hay que tener es bien graduados. Y aquí hago un poco, hoy voy a hacer la mención a los que son pequeñas graduaciones o hipermétropes, porque son, el que es miope, que es porque no vemos bien de lejos, suele ir bien corregido, porque si no lo detecta muy rápidamente. O sea, no vemos los carteles, no vemos esto, entonces, bueno, normalmente pasa sus revisiones con más asiduidad. Pero los pequeños hipermétropes con esfuerzo lo compensa. Entonces son gente que muchas veces hasta por la calle va sin la corrección, solo las usa cuando hace esfuerzo. Y en la conducción la fatiga nos viene por repetir y estar con ese esfuerzo. Y cuando tenemos fatiga, pues estamos mucho menos atentos, nos da somnolencia y en la conducción es muy peligroso. ¿Cada cuánto tiempo debemos descansar la visión mientras conducimos? Sí, nosotros, o sea, cada 200 kilómetros, como he comentado, o cada 2 horas. Y parar, no, en ese momento no seguir, ponernos ahí con el móvil a contestar el WhatsApp a todo el mundo, sino al revés, mirar un poquito a lo lejos, o sea, hacer tal, tomar una bebida refrescante si es posible, un poquito de agua y cambiar un poco. Es muy importante y sobre todo llevar bien la corrección, o sea que ahora empieza toda la parte, bueno, pues los cristales, como bueno, hoy los he traído porque antes de entrar aún los tenía oscuros porque acabo de llegar y son de los que oscurecen con el sol, entonces es muy práctico, muy cómodo en ese sentido, no oscurecen igual dentro del coche, también hay que tenerlo, entonces si se va a ir en días de diurno, pues tener un suplemento de sol para que nos quite el sol o una gafa de sol graduada, en ese sentido, pero que pongamos el kit, decir, bueno, empieza la temporada de que conducimos más, vamos a salir bastante más ahora que empieza Semana Santa, pero luego viene en los puentes y luego viene el verano, es el mejor momento para echarnos un vistazo con idea de conducción, porque se mira otras cosas, no solo se mira calidad de visión, sino se mira eso, que no nos fatiguemos, que rindamos bien, que tengamos buena visión periférica, bueno, pues un poquito todo. Has mencionado precisamente los cristales oscuros. Fotocromáticos, sí. ¿Qué tipos de cristales de gafas son mejores para conducir? Porque muchas veces nos hemos puesto cualquier gafa de sol que tenemos por ahí y hemos dicho, claro, uy, es muy incómoda porque se me hace muy oscura. Sí, pues mira, los cristales van de 0 a 4 la categoría, desde los más claritos, que es el 0, que no tiene color, hasta 4, pues los 4 están prohibido conducir con ellos. Esto es para montaña, para cuando esquiamos, para cuando hacemos deportes de playa, cuando la luminosidad es excesivamente intensa, pero no se debe conducir con ellos. La categoría más habitual es la categoría 3, que llega hasta el 85% de quitar la luminosidad, que está suficientemente bien, y la categoría 2. En las zonas norte de España se utiliza mucho la categoría 2, pero las zonas más del sur de España, que la luminosidad es más alta, se utiliza más la categoría 3. La más habitual es la 3, la gafa que todos vemos así un poco en los escaparates suele tener categoría 3. Y el tono para conducir depende también un poco de nuestra graduación. Por ejemplo, si somos hipermétropes, conviene que llevemos que el cristal perfectamente, el que es azul verdoso, marrón verdoso, es el más habitual, el que menos nos cambia nuestra tonalidad de color en ese sentido. Y nos fatiga menos porque varía un poco, ¿no? El que es miope da un poquito igual y luego cuando vamos a hacer conducciones nocturnas, están estos cristales que le llamamos luminales, o sea que tienen un poco tono amarillento, que lo que nos hace nos aumenta bastante el contraste y nos da bastante luminosidad y relaja, sobre todo los profesionales de la conducción lo usan mucho.
y cuando se va a conducir al final del día, sobre todo cuando por la noche, también se utilizan bastante. Y supongo que también ayudan porque muchas veces vamos conduciendo y vemos que viene detrás uno de estos con faros enormes de luces de xenón que molestan mucho. Todos tienen que llevar tratamiento antirreflejante y antideslumbrante, quiere decir que el tratamiento antirreflejante esté bien configurado para que no nos deslumbre, en ese sentido. Sí, es importante y sobre todo que se pueden graduar todos, o sea, que decir que no la gafa de sol no la compro por moda, que también hay que estar guapo y hay que estar estético en ese sentido, pero que se lleve con la graduación adecuada y sobre todo, ya digo, los que tenemos poca graduación o los que tienen poca graduación tienen que tener más cuidado, porque como no lo notan tan necesario, no se lo vigilan y en la conducción es muy peligroso. Pues Eduardo, muchísimas gracias, Muchísimas pero no te gracias. voy a dejar que te vayas de Semana Santa hasta que no les cuente a los que nos estén viendo que los espectadores y socios del Club de Amigos tienen una revisión específica para conductores, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y un 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. Y ahora sí nos metemos ya en economía, pensiones. Vamos a ver cómo esta reforma, porque acabamos de conocer hace apenas unos minutos que el Congreso de los Diputados ya ha validado la reforma de las pensiones del Gobierno con el voto en contra del Partido Popular y también de Ciudadanos. Ha llamado la atención la abstención de Vox, que ha justificado este voto a través de sus canales de comunicación. Dice que Vox, a pesar de que denuncia, como lleva haciendo meses, que desde que llegó al Pacto de Toledo el sistema no es sostenible y que las previsiones del Gobierno en este Real Decreto no se van a cumplir, el texto recoge algún elemento positivo, como la subida de las pensiones mínimas y una mejora en las lagunas de cotización y medidas también encaminadas a suplir los periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos. Veamos cómo afecta esta reforma de Escrivá a la fiscalidad. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez atacaba con eso de... Ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país? Pues bien, el Gobierno va a asegurar que continúen siendo gente de bien. Eso sí, como indica el diario británico Financial Times, a costa de los españoles más jóvenes. El Gobierno culmina en el Congreso con un decreto ley la reforma del sistema público de pensiones. La sostenibilidad se asegurará confiscando el 50% de las rentas a partir de los 20.000 euros. Cuando el año que viene presentemos la declaración de la renta de este ejercicio, Hacienda recaudará casi un 8% más por IRPF y casi un 10% extra en concepto de cotizaciones sociales. ¿Cuáles son los puntos más polémicos? El ministro Escrivá se ensañará con la fiscalidad de todos los trabajadores dependientes y autónomos, es decir, que afectará a 20 millones de empleados y a sus correspondientes empresas empleadoras. Según la AIREF, este 2023 se recaudará 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales al trabajo, es decir, 12.000 millones de euros más, que provendrán del mecanismo de equidad intergeneracional, aumentando en 1,2 puntos las cotizaciones sociales para todos los niveles salariales, de incrementar también las bases máximas de cotización y de la llamada cuota de solidaridad, que aplica una cotización de entre el 5,5 y el 7% sobre la base máxima de cotización. Para que nos hagamos una idea, quien cobra apenas 10.000 euros brutos al año le pasarán a confiscar casi un punto porcentual más solo en concepto de cotizaciones sociales. Y si superan los 20.000 anuales, la tributación entre cotizaciones sociales e IRPF ascenderá al 50%, o sea que la mitad del año trabajará para el Estado. Bueno, el que quede, porque la autoridad independiente estima una destrucción de 30.000 empleos. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Ahora sí que entendemos al ministro Escrivá. Por supuesto que asegura la sostenibilidad del sistema. Quienes no sabemos si lo entenderán también serán los trabajadores y autónomos de esta nación. Bueno, y mientras se convalidaba esta reforma de las pensiones, este Real Decreto Ley en el interior de la Cámara Baja, a las puertas de ese Congreso de los Diputados, un grupo de personas, un grupo de activistas ha lanzado pintura roja sobre esa escalinata del Congreso junto a esos famosos leones. Posteriormente han sido detenidos por la policía. Ha salido adelante con ese apoyo que decíamos de los socios de la coalición del Gobierno, también Esquerra Bildu, el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox. Juan, ¿cómo ves esta reforma de las pensiones? Pues con enorme preocupación. Ya lo dijimos aquí en un programa monográfico que se dedicó precisamente, de Más se perdió en Cuba, a este asunto, y lo ha ratificado la AIREF. Hay que partir de un principio fundamental. En España vivimos del orden de 725.000 horas y trabajamos, es decir, 83 años, y como mucho trabajamos 60.000.
35 años por la jornada laboral. Con el 8,5% de tu esfuerzo no te puedes mantener a ti mismo todo el ciclo vital y a 1,1 persona que nunca trabaja. Por tanto, hay que partir de esa hipótesis. Y si queremos garantizar la sostenibilidad de las pensiones, porque estas quiebran, como se ha puesto de manifiesto en Grecia, en Holanda, etcétera, y por tanto las reducciones son espectaculares, hay que ser razonable y sensato. Hay que afectar en gran medida al incremento del gasto, obviamente, y por tanto lo más sensato es retrasar la edad de jubilación, que además mucha gente lo quiere hacer, que puede ser voluntario, y por otro lado, utilizar toda la vida útil, toda la vida laboral para calcular la base reguladora, aparte de quitar de la base reguladora. Todo lo que estoy diciendo estaba de acuerdo el señor Escrivá hace años, porque yo estuve reunido con él. Y él decía textualmente, y yo también por supuesto, jamás se puede subir la fiscalidad sobre el factor trabajo, porque penalizas el empleo y tenemos la tasa de paro más alta y garantiza la insostenibilidad del sistema. Bueno, ¿qué ha hecho? Subir el 8,5% las pensiones al empezar el año, por motivos estrictamente electorales. Y eso ha llevado a que en marzo se haya batido el récord histórico de pago en pensiones, 11.945 millones de euros. Pues lo dice la IDEF, también nosotros, que eso es insostenible. Por tanto, lo que hay es que actuar sobre el gasto. Y lo que no se puede es fiar todo a un incremento de los ingresos que no se van a producir, porque va a destruir empleo, va a favorecer la economía sumergida, porque reduce la competitividad de las empresas. Y además rompe con el principio de sistema contributivo, porque a partir de 54.000 euros empiezas a pagar un impuesto para nada en concreto, o sea, no para cotizar, no para tener derecho a más pensión. De tal manera que la IDEF ha dicho que puede llegar a representar 5 puntos de déficit y que si se mantiene ese modelo, y aquí estamos hablando a largo plazo, la deuda pública alcanzaría solo por esta razón el 189% del PIB en el año 70. De tal manera que evidentemente el modelo es insostenible, hay que votar en contra, lógicamente, y hay que modificarlo en cuanto este gobierno se vaya. ¿Pensando en qué? Pensando en los pensionistas que todavía llevan poco tiempo en el sistema y pensando sobre todo en los ocupados, los trabajadores, que van a haber cercenado una vez más una parte importante de su salario. Eso no y de las empresas, por supuesto, que crean el empleo. Juan, ¿no habría que añadirle a eso el sacar de la hucha, no de la hucha, sino del concepto pensiones, todo aquello que no son pensiones contributivas? Limpiarlo, eso es a lo que me refería yo, efectivamente. Hay que limpiar toda la base, efectivamente, y solo dejar las contributivas. Porque aquí la idea es que esto no era un sistema de impuestos, sino que tú pagabas para tener derecho a una pensión, y cuanto más pagases y más tiempo, la pensión era mayor. Por tanto, había un vínculo. Y estoy de acuerdo que había que eliminar el complemento a mínimos, todos los gastos administrativos de infinidad de cosas, etcétera, que y las pensiones no contributivas, no sé si están las viudas. Esas ya se han sacado ahora. No, las viudas sí, si son contributivas. Ahí están huérfanos, viudas. Todo lo no contributivo fuera. Lo que pasa es que la viuda sí que puede haber sido contributiva, pues si es contributiva a partir de, dentro. Claro, evidente, completamente de acuerdo. O sea, el sistema está para lo que está. De la misma manera que el agua en Barcelona, no puedes poner en el gasto de agua los gastos de 70.000 cosas más. Es agua. Agua. Pero en cambio la tarifa eléctrica, que es exactamente lo mismo, lo hemos comentado muchas veces, soporta un montón de gastos que absolutamente tampoco son electricidad. Completamente de acuerdo. Pero que el sistema es insostenible, yo creo que, yo creo que no es necesario ser un experto para verlo. ¿Estamos abocados a una rebaja de las pensiones? Porque yo creo que esa es la pregunta y además yo creo que es el marrón que este gobierno le va a dejar al que venga el año que viene. Es decir, porque con subida como la que se ha producido este año, la que se puede producir el año que viene y con esta reforma, o se rebajan las pensiones o esto cuánto va a durar. Efectivamente, es que lo que se tenía que haber llevado a cabo es una reforma racional y sensata para garantizar la viabilidad del sistema, y en este sentido lo que he hecho es incrementar el gasto y, insisto, basarlo todo en un incremento de ingresos que no se va a producir además, pero por otro lado es que significa que las empresas una vez más tienen que pagar la ineptitud de este gobierno y por tanto menos competitividad. En segundo lugar, que los trabajadores vamos a tener que pagar más y además los que tenemos un cierto nivel de ingresos, un impuesto adicional a todos los que ya pagamos. Por tanto, si el sistema hasta ahora era confiscatorio, ahora cada vez más. Es un desincentivo a la actividad empresarial. A mí no me extraña que muchas empresas decidan trasladarse a otro lugar, y luego, por otro lado, al talento, que mucho talento, que en España carecemos en gran medida, hay muchos puestos de trabajo, 140.000 sin cubrir, por falta de talento o falta de gente que esté dispuesta a trabajar.
bueno, pues se van a ir fuera porque evidentemente tenemos un sistema fiscalmente confiscatorio y ahora todavía más. O sea, que esto se soluciona subiendo más los impuestos a las cotizaciones o por la vía de los ingresos, digamos, no recortando el gasto. No, incrementa el gasto, como se ha dicho. Entonces el problema fundamental es que se basa todo en incremento de impuestos, pero cabe suponer que se van a rebajar las pensiones en algún momento, o eso no se toca, eso es intocable en España. Porque es que al final es la pregunta aquí del millón, porque es que esto, solamente aumentando los ingresos, las cotizaciones, los impuestos, llega un momento en el que también se tocará techo, porque es... No, efectivamente, y además me temo que pronto, por tanto, habrá que llevar a cabo porque los sistemas quiebran. En Holanda, en Grecia, bajaron un 40%, porque quebraron. De tal manera que muchísimo cuidado ante esa situación. Hay que evitarla como sea. Pero, evidentemente, esos ingresos además no se van a producir solo sobre el papel, porque, evidentemente, muchas empresas no van a poder soportar ese incremento de costes, van a perder competitividad a nivel internacional o a nivel nacional, porque muchos trabajadores van a buscar otros lugares, etcétera, etcétera. La misma IDEF hablaba de destruir ya 30.000 puestos de trabajo, pero yo creo que cada vez más. Y además es muy sorprendente que este gobierno siempre dicta normas a favor de la economía sumergida. Es bastante sorprendente. Sí, ahí, bueno, un poco, aquí como senador del Partido Popular, nuestro voto en contra es que son muchísimos motivos, ¿no? Y yo creo que Juan lo ha resumido bien. En primer lugar, la IREF y todas las entidades están totalmente en contra porque ven que es un sistema insostenible, como bien dice Mariano. Luego se abre la puerta a subir las cotizaciones, más presión fiscal para empresas y para autónomos, que yo no sé cómo, o sea, lo piensas y dices, a ver, estoy trabajando 7 meses para pagar impuestos, 7 meses del año, que van solo a impuestos, ¿no? Decir, oye, es que aquí no sé cómo no hay un levantamiento, decir que estoy trabajando más de la mitad del año solamente para pagar impuestos, y aquí ahora pues lo que se hace es subir más impuestos, o se abre la puerta a subir más impuestos a empresas, a autónomos, lo cual muchos lógicamente van a cerrar, pueden ir a la economía sumergida y perder esa competitividad. Que vengo de un evento además donde ya España está en el puesto 28 y bajando en competitividad, lo cual en este mundo global en el que vivimos cada vez está siendo más complicado el internacional, el ser un referente a nivel mundial, que es lo que tienes que ser de cara a crecer. Esos ingresos lo que van a hacer, se pierde empleo al subir las cotizaciones, empresas cierran y nuestra filosofía o lo que quiere el Partido Popular es, por un lado, claro, se han saltado el Pacto de Toledo también este gobierno, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer un pacto entre todos los que participan y todos los que tienen algo que decir en el tema pensiones. Y por otro lado, vamos a incrementar el empleo, vamos a incrementar la actividad económica, eliminar trabas administrativas, reducir impuestos que permitirían el que realmente haya más actividad económica, más empleo, más empresas, una mayor competitividad que te permite exportar también y sacar proyectos fuera. Te permite atraer talento, porque también el tema talento lo comentaba Juan. Claro, el que dice, a ver, nómadas digitales, por poner un ejemplo muy básico, dice, oye, que voy a ir a España y tengo que pagar no sé cuantísimos impuestos, me quedo en Portugal y mi valor añadido que puedo aportar, pues se queda en Portugal. Lógico que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, que tampoco eres tonto. Entonces, yo creo que ese tema estos son unos cuantos puntos que yo creo que son bastante razonables ya para votar que no, y porque el sistema es insostenible. Hablábamos antes con el tema de la natalidad, que es que además, gracias a Dios, tenemos más esperanza de vida, pero toda la generación de antes de 76, vamos haciéndonos mayores, vas a entrar a jubilarte y por debajo de la pirámide, que son los que pagan las pensiones, no llegan jóvenes y no llegan niños, ¿no? Entonces, la verdad es que es un sistema totalmente, decía Mariano, insostenible, pero es que son números, no son percepciones, vamos, o sea, tienes la Excel y son números. Francas, y luego vamos con los datos del INE. Sí, a ver, yo sin saber economía, pero deduzco que sí, lo que se trata es de que el Estado tenga dinero para poder repartir. La manera de tener dinero son los impuestos, eso parece que es evidente, ¿no? Pero hay dos maneras de tener impuestos, que es coger a un señor y arrancarle las tripas pagando impuestos, o que en vez de que trabaje uno, trabaje en 100, y entonces con una centésima parte de lo que le arrancabas al primero, tienes los mismos impuestos. Con lo cual, todo lo que sea facilitar que haya más gente trabajando es una manera de subir ingresos. Aparte de eso, hay otra cosa de sentido común, que es no gastemos en aquello que es una idiotez gastar. Es decir, no sé si es el 40 o 30 o no sé cuánto por ciento de lo que gasta este gobierno, pero es una animalada. Lo que se puede ahorrar, aquí se ha hablado varias veces de 150.000 millones de euros.
ahorrar del presupuesto aproximadamente unos 60.000 según el Instituto de Estudios Económicos. Bueno, sí, pero que después hubo quien, no Sí, sé, bueno, que lo incrementó. Riera lo lleva casi a 150.000 millones de euros, lo cual es una absoluta burrada si se hiciera. Y la tercera cosa es, si las pensiones son lo que son, pues hagámoslas para que se mantengan en sí mismas, con lo cual lo que decíamos antes, pues habrá que quitar todos los gastos que no son de pensiones y con eso calcular cuánto hay que meter para poder sacar. Y seguramente el haber fomentado en su momento los planes de pensiones privados no iban nada mal a ese respecto. El habérselos cargado, como de hecho se los cargó, no sé quién fue el señor Escrivá, el mismo. Sí, pero creo que Escrivá se cargó, pero el PP también ha ayudado bastante con el tema de que tenías que sacarlo. El máximo. Sí. O sea que entre los dos la mataron, ¿eh? Se querían mucho y la mataron, y entonces ahora mismo ya tampoco compensa, con lo cual, pues o sea, hay que darse cuenta que el que piensa tan mal que yo no sé qué especie pertenece. IPC, el dato que hemos conocido hoy, el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, que se conocía a primera hora de la mañana, a las 9 en punto, sobre el dato del IPC del mes de marzo, que dice que se sitúa en el 3,3%, y la inflación que disminuye una décima hasta el 7,5%. Me decía Juan Iranz en la publicidad, tenemos que hablar del IPC porque no podemos dejar que el Gobierno dé palmas con estos datos. Sí, efectivamente, porque en primer lugar lo que hay que decir es que los precios siguen subiendo mucho y sobre todo los precios, en este caso, de todo menos la energía y los alimentos frescos. De tal manera que aquí se ha producido un efecto escalón clarísimo que era ya previsible. La inflación en España era muy alta ya en febrero del año 2022, 7,6%, pero evidentemente el comienzo de la guerra de Ucrania significó un encarecimiento espectacular del gas y del petróleo, fundamentalmente, es decir, de la energía y de los alimentos, porque Ucrania es el granero del mundo. Por tanto, se produjo un salto a 9,8%. 2,2 puntos más. Eso se ha corregido ahora porque estás comparando, a pesar de que los precios siguen subiendo, porque además en el mes de marzo del 2023 frente al mes de febrero de este mismo año, los precios han subido un 0,4%. Pero aquí lo gravísimo de todo que nos preocupa, y lo digo con enorme tristeza, es que la inflación subyacente, el núcleo duro en el que se incluyen esas medidas medioambientales, en el que ya se ve que hay una espiral precios-salarios y por tanto es muy difícil de luchar contra ella, este mismo mes del año 2022 estaba en el 3,4%, que ya es muy alta. Hoy está en el 7,5% y tan solo se ha corregido una décima respecto al mes pasado. Por tanto, desgraciadamente, y lo digo con enorme tristeza, la inflación sigue muy alta. Y además no se soluciona con subida de tipos porque ya se ha desacelerado el consumo y la inversión. Lo que no tiene es que subir más para no complicar más el asunto. Ahora hay que llevar a cabo reformas importantes, introducir competencia, mercado único y sobre todo plantearnos seriamente los asuntos de los costes medioambientales. Sobre lo que no se va a hacer. Sobre la bajada de los tipos que dices, vamos a ver, porque yo imagino que este efecto Ucrania o este efecto que se ha producido por comparación con lo que ocurrió hace 12 meses habrá pasado también en el resto de Europa. ¿No? Ese será el mismo efecto en el resto de los países europeos. Entonces, cabe suponer que los tipos de interés han tocado techo ya y que pueden empezar a bajar porque si se ha moderado tanto, por lo menos el crecimiento o la inflación, pues los tipos de interés lo mismo ya empiezan a cambiar de tendencia y eso puede afectar a su vez al Euribor y hay muchísimas personas, muchísimos miles o millones incluso de personas en España que están pendientes del dichoso Euribor. ¿Cómo puede afectar todo esto? Este mes que acaba mañana, durante este mes precisamente el Banco Central Europeo cumplió su promesa de hace 3 meses, subir medio punto hasta el 3,5 y la Reserva Federal también subir los tipos, aunque tan solo elevó un 0,25 hasta el 5%. Y ahora me atrevería a decir yo que va a parar, por varias razones, pensando también en el ciudadano que tiene una hipoteca, etcétera, pero básicamente pensando en el sistema bancario, no crear un problema grave, porque en contra de lo que piensa mucha gente, Silicon Valley Bank no tenía inversiones arriesgadas. Más del 50% de sus inversiones eran en precisamente deuda del Tesoro norteamericano, lo más seguro que hay en el mundo. Lo que sucede es que lo tenía a un tipo de interés muy inferior a lo que ahora vale, porque hay que liquidarlo todos los días. Eso es una pérdida latente que se ha estimado solo en Estados Unidos en 650.000 millones de dólares. Pero como necesitaba liquidez, vendió 21.000 millones de dólares de su cartera de deuda del Tesoro norteamericano y perdió 1.800 millones de euros. Por tanto, yo creo, dólares. Por esa razón,
probablemente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal no suman los tipos. Argumento que la inflación se está moderando. O sea, sumará la causa con las dos cosas. Y probablemente a fin de año pueden bajar los tipos, creo. Y el Euribor se verá beneficiado, por lo tanto. Ya está bajando. Ya está bajando, se puede ver más beneficiado todavía. que o sea, que al final es una buena noticia también, en sí, cierto sentido. Hombre, por supuesto. Por ese lado es buena noticia. Por supuesto. Pero suele ocurrir que las bajadas suelen ser más lentas que las subidas, Sí. de lo malo, vamos, al menos. Cosa que está pasando con la gasolina, como todo el mundo sabe, porque ahora mismo estamos en precios del blend muy baratos y en cambio la gasolina se resiste a asimilarlos, no fuera caso que, no sé, que alguien perdiera o dejara de ganar dinero. Pero eso que me ha hecho gracia lo que has dicho, porque justo las medidas que has dicho son las que nadie se plantea hacer. Nadie habla. No. Solo en esta casa. Bueno, a lo mejor la AIREF, que nos sigue, Pero a lo la mejor AIREF, nos ha caído. la AIREF es un poco San Juan Bautista también, ¿no? Lo mismo, más o menos. Nos queda muy poquito tiempo y antes de despedirnos tenemos que hablar de la hipocresía de Pedro Sánchez con ese viaje oficial a China. Pedro Sánchez se encuentra en China, donde ha hablado en el foro de Boao para Asia. Su visita, como aseguró el ministro de la Presidencia, es importante ya que es de carácter económico y comercial. Se aprovechará la estancia del presidente del gobierno también para hablar del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La guerra de Ucrania va a estar también muy presente. Llama la atención que el propio Ejecutivo destaque la participación de Sánchez en el país asiático y el peso mundial que tiene el líder del Partido Socialista. Se considera el gobierno más feminista de la historia y realza la visita a China, un país donde las mujeres tienen un papel secundario en la sociedad y existe un concepto de mujeres sobrantes, referido a las que tienen entre 25 y 27 años y no están casadas y no han tenido hijos. Se utiliza propaganda para estigmatizar a estas mujeres. Al igual que la persecución contra los homosexuales, hay una presión social. En el siglo XXI continúan existiendo mercados matrimoniales, lugares donde los padres de mujeres solteras destacan información sobre las características de sus hijas con el fin de encontrarles pareja. A nivel político y económico, las mujeres no tienen espacio a la hora de tomar las decisiones. ¿Abordará Pedro Sánchez estos temas con el presidente chino, ya que España es un referente en cuanto a feminismo? Bueno, seguro que no Pregunta trata muchos de retórica, estos ¿no? asuntos, ¿no? Era pregunta retórica Sí, también. un poco irónica. Hablando de feminismo, precisamente Mariano esta semana escribía sobre la ley del sí es sí en ABC, sobre cómo el Partido Socialista estaba presionando a Podemos, fijando el 20 de abril como fecha tope. Sí, porque esta semana en la mesa del Congreso se ha vuelto a retrasar una vez más el plazo de enmiendas parciales para la reforma que llevó el Grupo Socialista con toda prisa, a todo meter ahí al Congreso, y bueno, pues lo han vuelto a retrasar, es decir, parece no tener demasiada urgencia en una reforma que hemos visto ya cómo ha beneficiado a más de 800 agresores sexuales con una rebaja de condenas. Bueno, pues se ha vuelto a ampliar el plazo de enmiendas. Y por si acaso, pues Patxi López el otro día lo que dijo es que el 20 de abril se tiene que aprobar la ley sí o sí. Dijo, se puede, ¿no? Utilizando un poco el lenguaje de Podemita. Pero yo, tal como están las cosas ahora mismo entre el Partido Socialista y Podemos, pues el acuerdo y con parece Yolanda bastante... Díaz de por medio. Y el acuerdo parece bastante lejano, es decir, que y tampoco sería la primera vez que el Grupo Socialista miente o no se ajusta a lo que dice. No, o sea, que... ¿Qué va? ¿Cómo puede si ser? vota el PP a favor y Vox se abstiene, ¿sí que aprueban eso o no? A ver, con los votos, sí, a ver, con los votos del Partido Popular y con Vox y que pueden sacarlo perfectamente, pero es el gobierno, es el Grupo Socialista el que no quiere, no quiere, está buscando... ¿no quiere eso? No, lo que quiere es aprobarlo con sus socios y no decir que ha sido el PP el que ha ayudado y tal. Parecía que sí, que estaba dispuesto a aprobar eso sin problema. El Partido Popular se ha ofrecido el aprobar y el votar a favor, porque o sea, es que al final eso que tienes a abusadores sexuales, a violadores saliendo de las pero cárceles... tampoco nos engañemos, ¿eh? El retrasar ahora esto una semana o retrasarlo 15 días o haberlo retrasado un mes sabiendo que había una huelga en los juzgados en España afecta al futuro cero. Lo que afecta al futuro es que esa ley no tiene arreglo ya en los casos que ya estaban juzgados. Y eso daba absolutamente igual. Con lo cual, lo único que se evita el arreglarla es que los casos que se juzguen hoy, no todos, porque si alguno que se juzga hoy de alguna manera consigue hacer referencia a época anterior, también puedes coger la anterior. Pero de acuerdo conmigo en que hay que hacerlo. O sea, lo que había que hacer es meter la pata. Es decir, es una ley que ha creado una alarma social brutal. Es decir, es la ley que más ha preocupado a los ciudadanos en los últimos años. Es decir, de hecho, nos está preguntando un espectador si no sería mucho más fácil anular esta ley del sí es sí. Recordamos que aunque se derogue o hagan lo que hagan, al haber existido un texto
que beneficia al reo, siempre se van a poder acoger a esta... Yo creo que incluso es cualquier delito cometido antes de la entrada en vigor. No solo que ya esté juzgado, sino el momento que se ha producido el delito. Supongo que por tanto esto va a tener efectos la anterior sobre muchísimos casos. Por eso digo que el hecho de retrasar una semana no agrava mucho. Y con la huelga, es que había huelga de que era de peritos... De los funcionarios. Judiciales, que ha durado 2 meses, ¿no? Que ha paralizado, con lo cual durante esos 2 meses pocos juicios ha habido. O sea, eso era menos importante. Bueno, lo que pasa que, diríamos, lo que es una desfachatez es darte cuenta de un error. Primero es tener un error de ese calibre con la cantidad de medios que tienes para no tenerlo. Porque con hacer caso al Consejo de Estado, con hacer caso a cualquiera de estos... al Consejo General ya estaba resuelto. Eso ya es desfachatez, pero después no corregirlo esperando un tema político de no me gusta que me vean con esta y me gusta que me vean con la otra, hombre, esto ya quiere decir que te importan las mujeres. Todo eso te importan 3 caras. Eso. Has frenado a tiempo. Sí, a tiempo, que ya te veía venir y nos quedan 3 minutos. Sin embargo, al final lo que hemos visto de las consecuencias de esa desastrosa ley del sí es sí no parecen afectar al Partido Socialista, o así lo muestran las encuestas. La última de ellas, sobre la intención de voto que tendrían los españoles a día de hoy si se produjesen unas elecciones en España, dice que la victoria sería para el Partido Popular con una horquilla de entre 126 y 131 diputados. El Partido Socialista lograría el asiento para 108 113. Vox se mantiene con ese suelo de 50 diputados, Unidas Podemos retrocede hasta la media de los 20, Más País 2-3 y Ciudadanos al borde del abismo o con un único asiento. ¿Cómo lo veis? Pues se ve ahí un hundimiento de Podemos. O sea, en primer lugar, la mayoría absoluta de PP más Vox yo creo que está consolidada, se está viendo en todas las encuestas. Es decir, yo creo que eso... Ahí sale justito. Solo la matemática. Pero en la horquilla sale perfectamente y yo creo que eso se está consolidando, ese escenario se está consolidando en todas las encuestas, menos en la de Tezanos. Pero yo creo que lo más significativo está empezando a ser ya el hundimiento de Podemos. La parte que sale de Podemos se va al Partido Socialista. El Partido Socialista sí que está cayendo. Lo que pasa es que se recupera en parte o lo camufla con lo que gana del voto extremista de Unidas Podemos. Que es lo que busca Pedro Sánchez. Es lo que está buscando. O sea, está en ese discurso ahora mismo. Bueno. Es decir, pero el Partido Socialista respecto al electorado que tenía en las elecciones anteriores, por supuesto que está cayendo y bastante. Sí. Sí, vemos una foto a día de hoy, pero pues, yo creo que, como bien dice Mariano, que las encuestas, pues esa base del centro derecha, vamos a llamar, pues siempre está consolidando esa mayoría absoluta y que esperemos, o sea, lo ves en la calle, ¿no? Que la gente pues te lo dice de que a ver si se cambia a este gobierno, porque es que la deriva es la que nos lleva, pero a la deriva, y lo hemos hablado aquí muchas veces, sí, pero aún así el Partido Socialista le da muchísimo. Yo no puedo entender para todo lo que está pasando, con todo lo que está ¿cómo va a tener más de 100 yo escaños? estoy con Alba, efectivamente, que saque más de 100 escaños es bastante Yo creo que ahí el punto de inflexión, hasta ahora se han mantenido más o menos estables, se están manteniendo desde hace unos meses estables los 2 bloques, por llamarlo así, pero yo creo que el punto de inflexión, lo que puede marcar ya definitivamente las tendencias, van a ser las elecciones de mayo, las municipales y autonómicas. Ahí, si se produce un castigo a Sánchez, como se está viendo en las encuestas también, yo creo que puede marcar ya definitivamente la subida del centro derecha y una caída mayor del Partido Socialista. Yo creo que va a ser un punto y además yo creo que va a ser clave precisamente cómo se le penaliza a esa izquierda, que normalmente se le penaliza no votando, la abstención. Yo creo que la abstención la mayoría absoluta máxima de Rajoy, ¿cuánto fue? 186. 186. La mayoría máxima de Felipe González. 202. Cuidado con los 2 bloques, que uno tiene más expectativas que otro. No olvidemos que en esta encuesta todo lo que hay debajo de Podemos, todos son investidura de Sánchez. Aunque sea una cosa tan de derechas como el PNV. Sí, tiene que sumar 186. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Les veo mañana a las 12 en punto con muchísimos más asuntos para rematar la semana. Les esperamos que tengan un feliz jueves.